Hey. I heard a response. That's great. Hey, good morning. Welcome to church, everyone. It's great to have you here at St. Martin's C3, whether you are in the auditorium with us, whether you are joining us in the open gathering or online. We're going to worship together and praise the King today. So why don't you stand to your feet? 1, 2, 3. You have given me a fresh start. You created me a clean heart. Oh, 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 you have given me a fresh start. Now all that I do is devoted to you. Sing Eyes Open. Eyes open to the truth about you. There is nothing I would do without you. My weakness made perfect in you. Crying out in the dark, you saved me. Letting go of everything that bound me. You alone are all that I need. 'Cause you have given me a fresh start. You have given me a fresh start. You created me a clean heart. Oh, 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 you have given me a fresh start. Now all that I do is devoted to you. Made to be in every way just like you. Let me be a part of all that you do. Redeemed for my new life with you. 'Cause you have given me a fresh start. You created me a clean heart. Oh, 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 you have given me a fresh start. Now all that I do is devoted to you. You have given me a fresh start. You created me a clean heart. Hola, 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 ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Soto, aquí estamos en vivo, en directo. A ver, subimos los volúmenes, ¿está bien? ¿Correcto todo? Sí, estamos de aquí, de Buenos Aires, República Argentina, al mundo. Estamos transmitiendo en este preciso instante desde Buenos Aires, en República Argentina, al mundo. Hoy tenemos el agrado y la bendición de tenerla en este programa. Creo que no habla castellano, así que creo que tendremos algún traductor ahí, así que bueno, ahí está saliendo bien, ahí estoy chequeando. Sí, y vamos a intentar, yo más o menos manejo el inglés, pero vamos a ver cómo la manejo, porque la piloteo así de costadito siempre el inglés. Me iba bien en el cole con esta materia, pero bueno, creo que he ganado el premio al absurdo. Pero bien, vamos. ¿Qué decirle? Muy contentos. Ahí estoy haciendo un poquito de tiempo para que la gente se vaya conectando. Estamos en Radio TV 20021, transmitiendo en vivo y en directo a través de esta plataforma digital. Estamos transmitiendo a través de Radio TV 20021, Radio TV 2022. Estamos transmitiendo en vivo, en directo a todo el mundo. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de charlar con nuestra querida amiga Silvina Pacheco, adoradora de ahí de Nueva Zelanda, y bueno, tenemos la bendición de tenerla por este lado. Así que ya la vamos a presentar a nuestra querida amiga. Bienvenida a Radio TV 20021, querida amiga. Hello everyone. Oh, ok. How are you? Sí, Hola, claro. Hola a todos. ¿Cómo estás? ¿Me puedes traducir eso vos misma? Hola, eso dije, hola a todos. Perfecto. Hola a todos, ¿cómo andan? Sí, bien, eso es lo que acá dije estamos. En inglés. Perfecto. Vos sabés que contento de tenerte aquí en lo que es la radio y bueno, allá al comienzo habíamos puesto algo de lo que estás haciendo ahí en Nueva Zelanda y qué lindo es saber y estar en contacto con diferentes partes del mundo, ¿no? Del planeta, y de repente encontrar en esos lugares tan lejanos. ¿Me escuchás bien vos? Te escucho perfecto. Dale. ¿Vos me escuchás bien? Porque yo toqué esta cosa. No, está perfecto. No, por si no me escuchás. No, te escucho bárbaro. Dale. Ahí mandan, ahí manda Arielito, me hace el inglés, pero bueno. Bueno. Dios te bendiga, claro, te dice. Bien. Yo me pongo acá, viste, con el traductor en el buscador y listo, te mando todo en inglés. No, pero bueno, así estamos, país. Y bueno, decirte, ¿cómo es la cosa, no? Yo cuando miro al mundo y
miro para cualquier lado del mundo, encuentro a una persona que tiene que ver con nuestro país. Y bueno, vos sos una de ellas, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, estamos en todos lados. Estamos los argentinos, vamos a conquistar el mundo. Bien, bien. Nos vamos para Claro. todos lados. En realidad, bueno. yo tengo que confesar que yo nunca, cuando yo era joven, nunca pensé en ir a vivir más lejos que, no sé, que dentro de Argentina. Nunca Claro. se me cruzó por la cabeza ir a otro país o tal. Pero sí, siempre tuve como el anhelo de poder hablar en inglés o de cantar bien Claro, en claro. inglés. Sí. Yo he visto unos videos por ahí que cantabas, pero bueno. Sí, salía bárbaro en esa época. Salía bárbaro, sí. Muy lindo. Entonces ahora es como que sí, como que no puedo creer. Y yo escucho canciones viejas y digo, ¡ah! Eso decía. Yo andaba cantando eso. Eso era lo que era de moda, no sé, cuando yo era adolescente, hace muchos años atrás. Claro. Y es loco porque también está bueno porque, por ejemplo, otra cosa que me pasa con el inglés es que cuando leo la Biblia en inglés, es como otro significado, ¿entendés? Como más profundo. A veces encuentro como que la versión en español es más profunda y a veces encuentro como que la versión en inglés es como más ahí exacta. Eso me pasa. Entonces tengo un montón de Biblia delante mío y voy leyendo. ¿Sí? A ver qué dice en español, qué dice en inglés, qué dice la nueva versión tal, claro. la Reina Valera, la versión... Hay tanta, la renovación, la recontra renovación de la Biblia. La mágica Biblia, va a aparecer el libro, no sé, pero bueno, si va para bien, está entonces, bien. Voy viendo y es como a veces uno necesita un poquito más, ¿no? De esa explicación. Y claro. llega cuando lees, bueno, a mí me pasa cuando leo otras versiones de la Biblia. Es como, me llama la atención esto, pero a ver, claro, ¿ves acá? Entonces, en algún momento de tu vida vos te cruzás con alguien, justo, no sé, ¡pum! Necesita escuchar eso y vos lo tenés más claro para decírselo, porque a veces la Reina Valera es la tradicional, pero tiene palabras, digamos, vamos a decir antiguas. No son antiguas, pero es como que se usaban antes. Entonces, obvio, al tener una versión más nueva, decís... así es como lo va a entender o así es como lo voy a poder explicar mejor. Entonces fluye. Claro. No, pero está muy bien eso. Lo importante de todo esto que podamos llegar hay personas muy capacitadas, empresas que están trabajando con respecto a mejorar lo que es el lenguaje actual. Y hay muchas Biblias que están muy... la verdad, con claridad, tantos libros, no vamos a publicitar a nadie porque no nos pagan, pero digo, no, pero hay muchas Biblias muy, muy lindas que podemos llegar a tener una parte más fructífera, ¿no? De lo que es la palabra de Dios, pero yo siempre digo esto, seré medio antiguo para esto lo que voy a decir, pero yo no me movería tanto de la Reina Valera por el hecho de que hay Biblias que están bastante corridas de sí. No, pero te digo es verdad. En la corrección, digo, ¿no? En la corrección de la Biblia. Claro. Hay cosas viste, hay cosas, ojo, no digo en todas, depende cómo uno lo haga. No vamos a hablar de la parte de teología y demás, sino que tranquilo, vamos a hablar de lo que estás haciendo ahí en Nueva Zelanda y vamos a corrernos porque hay gente muy preparada para esto. Exacto, me van a decir, ¿qué estás hablando, vos burro? Y esa cosa, entonces, claro, viste, y entonces, bueno, se me va a empezar a crecer la... claro, va a decirte, ¿qué está hablando? Pero no, tranqui, pero bueno, respetamos todo, respetamos todo. Sí, pienso que nosotros hablamos de lo que leímos, ¿no? Y lo que nos parece. Es nuestra opinión personal. Nosotros no somos los grandes teólogos, no somos los estudiosos, los traductores. En la traducción de la Biblia hay muchas personas involucradas, demasiadas. Una persona, el año pasado vino a nuestra iglesia de visita, una de las personas que está ayudando a traducir la Biblia en los idiomas que todavía faltan.
Claro. Porque hay idiomas que todavía no están, o sea, pueblos y personas en el mundo que todavía no tienen una Biblia en su idioma, la tienen en otros idiomas. Entonces, es un trabajo muy, muy, muy exhausto y muy, muy grande y se necesita mucha, mucha, mucha gente que pueda hacer ese trabajo y darle el verdadero significado, el significado que tenía antes en la primera, vamos a decir, Exacto. traducirlo a eso, porque Sí, como sí, a sí. mí me pasa en el inglés, que hay Me encanta. palabras que no tienen un significado en español, o sea, no podés traducir esta palabra por esta palabra, porque esta palabra en inglés son 3 o 4 palabras en español, ¿entendés? Claro, sí, 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 Entonces, sí. sí, hablamos de nuestra más humilde opinión. Ujú. vamos No, no, a seguro. decir. Vamos a decir que es nuestra opinión, no es la Sí, es opinión que nuestra todo, opinión. cada uno tiene su postura y su forma de ver, pero está bueno hablar. Ya vamos a convocar a algún teólogo de la palabra y vamos a estar charlando un Sí, poco sí, con respecto a esto. está bueno también saber. Ahí nos están mandando saludos si la querés saludar a Paola que estuvo ayer. Hello. God bless Arqueta, you, Paola. Arqueta. Very good English, Gustavo dice. Bueno, muchas gracias. Qué lindo, ¿no? Esto de estar conectado con los amigos. Ella es de Guatemala, ha estado anoche con nosotros y Sí. hemos tenido un tiempo, anteanoche, hemos tenido un tiempo, pero tremendo con Paola, ¿eh? Así que canta muy parecida a Natalia Oreiro, le decía yo. Y me decía, sí, ¿quién es Natalia Oreiro? Claro, yo re Yo vi mundano, algo en ¿viste? Facebook. Yo Natalia, ella la conozco. Claro, yo re mundano, ¿viste? Y ella re cristiana, ¿viste? Pero bueno, estamos en el mundo, así que vemos Bueno, todo. sí. Y en cuanto Sí, estamos en los medios, ahí me ahí parece está, me que parece. hay gente que se está moviendo de atrás. ¿Qué es? Es el Andan estudio. Es Es el el estudio. verdad. No, Mira, ¿dónde está? pienso que es mi esposo que está limpiando la piscina. Tenemos Está una bien. piscina. Dios nos Bien. bendijo este año Claro, pero es de día, pudimos ¿cómo comprar puede una ser? casa. ¿Cómo puede ser que de día Sí, ahí y acá de noche? ¿Cómo? No y entiendo. bueno, es las cosas de la naturaleza, la obra de Dios, la creación del mundo. Pero sí, acá Exacto. hoy es viernes, y Viernes. el cuerpo lo sabe, entonces estamos limpiando la pileta Exacto. para poder ir Uh, a meternos, porque este fin de semana parece que va a estar lindo para usar la Qué bueno. piscina, y entonces, pero nuestro vecino tiene árboles. Me parece que a tu papá le gusta mucho esto de la jardinería, Claro, los árboles y frutales y todo. acá apareció, mira, te manda saludos, ¿eh? Te mando Ay, muchos hola. saludos, Silvina, Me desde super Buenos Aires. bendijo tu papá con un programa ¿Eh? me super bendijo tu papá una vez que yo Sí, lo escuché leyendo la Biblia en un claro, programa. Y, exacto. era como, pum, no sé, directo, era justo lo que yo estaba viniendo, escuchando de Dios en la semana, en esos días así, y de repente tu papá empieza a leer, dijo, y yo sí. Sí. Claro. Eso también pasa, ¿ves? Cuando otro lee, es como que lo comprendes mejor. Claro, ahí te dice gracias, ¿eh? Ya te agradece por lo que está escuchando. Así que no diga nada malo porque va a cortar el se corta el cable y se termina todo. No, digo que no. Te estaba contando que nuestro vecino tiene un árbol de ciruelas. Son ciruelas chiquititas, es una clase de ciruela como cereza. Son chiquititas. Entonces, todos los pájaros vienen a comer y cae toda la fruta para nuestro lado. Y claro, y después aquí hay mucho, mucho viento, entonces, boom, a la piscina. Entonces tenemos que estar limpiando constantemente para mantener la piscina limpia. Para poder no sé si conoces a esa persona que está ahí. ¿Te manda saludos? Sí, hermanito. Love you. Qué bueno. Mi hermanita. Cuando hablo con otras personas, ¿sabes qué pasa? Yo digo, haciendo referencia a mis hermanas, digo mi hermanita o digo, sí, mi hermana más pequeña, y todos piensan que tengo una hermana chiquita, pero son las tiene más de 30. Entonces, no hay que decir la edad, pero, viste, yo siempre hermanita y digo, no, es cariñoso. Decimos así, pero no es chiquitita, no es chiquitita. Igual es mucho menor que vos, me imagino, ¿no? ¿Puede ser? Ay, estoy destruida, no. Ella es más grande. Estás en el horno, te digo. Claro, ahí dicen jaja. Al viento, mira, mi papá dice, le pasa algo parecido a él también. Los vientos son tremendos, así que
Estoy viendo el programa, dice mi papá. Así que Está viendo el programa. qué bueno Ay, estar no, conectado. tengo que hacer una cirugía. Ahora me traumaste. A ver, Ore por mí el Pastor Soto. Oración ¿por qué? del Pastor Soto. ¿Por qué? Por la autoestima. No, por favor, no. Claro, está bien, está bien. Bueno, querés pedir oración, ahí online te hace oración, liberación, Ay, liberación. saca moño. Que me saque años. ¿Saca años también? No. También, No, también, gracias. depende del gusto. Enflaquece, engordece, qué sé yo. Eso estaba Nos bueno. estamos yendo para otro lado. Pero gracioso. qué bueno tenerte acá en el programa y de repente, y bueno, sí, me gustaría preguntarte cómo fue la historia de ir ahí a ese país tan hermoso, ¿no? La verdad que yo ver ese paisaje tan lindo y tan lejano también a la vez, ¿no? Sí. Y qué sé yo, y debe ser bastante complicado estar como para vos, ¿no? Quizás, no sé, tu esposo, no vamos a hablar de él, pero una Argentina yendo a un lugar tan lejano y que nadie, me imagino que mucha gente no debe estar hablando español, y debe ser bastante, se extraña un poco, ¿no? ¿Puede ser? Se extraña un montón. Sí, decime. Sí, se extraña un montón, sobre todo los primeros años. Es difícil. Yo, Claro. Cuando salí de Argentina, yo no hablaba inglés para nada. Yo Claro. había tenido lo de la secundaria hace mucho tiempo y lo que Sí. pasa es que cuando vos aprendes algo, si no lo pones en práctica, lo vas perdiendo. ¿Sí? El instrumento que no se usa se atrofia, decía una tía mía. Ajá. Y eso pasa con el cuerpo, pasa con muchas cosas. Y si vos no desarrollás el lenguaje y si no lo hablas, lo único que te queda son los números, los colores en inglés, el saludo, el yes o no, y lo básico, que es lo que se parece más al español, las palabras que se parecen más al español. Pero después lo común de hablar, no, nada. Entonces yo salí de mi país grande ya, porque es más fácil para los más jóvenes, aprender es mucho más fácil para los más jóvenes. Claro, pero ¿qué? ¿Saliste más o menos hace cuántos años? ¿De muchos años atrás? No, hace 10. Para sacar la cuenta más o menos. Hace 10. Sí, yo digo, como dijiste que era grande, yo digo, bueno, habrá salido a los 40, digo, hasta los 50, digo no, mentira. No, tranqui, no, es una broma que hago siempre. Ya me dijiste que era más grande que mi hermana y ella más grande que yo. Yo por eso, me parece que tenés un pequeño complejo, Dale, sigamos, dale. Dale, tranquila. No. Yo siempre digo mi edad, yo salí de Argentina a los 33, 34 años. Ahora tengo 43. Entonces, no pareces, sí, me fue más. Sí, dale, querer arreglarlo. Vamos a dejarlo ahí. No quiero decir lo que viene, pues, o si no nos matan. Esos gestos son muy argentinos. Claro. Y me costó mucho. Al principio estaba muy frustrada porque no me podía comunicar. No me podía comunicar. Yo los entendía bastante porque eso es lo que pasa. Al principio entendés mucho, pero no sabes cómo responderle. Entonces la gente piensa que sos una tonta. ¿No? Y te miran con cara de pobrecita. ¿No? Es que no sé cómo decirlo en el idioma. No sé cómo decirlo en el idioma. Entonces, hasta que con mucho esfuerzo usas frases cortas, pero y después le agregas una palabra a esa frase. Hasta que, bueno, es más fluido. O hacia ademanes. Como los mismos. Para todos, para todas las personas que nos están escuchando. Vos, la comunicación... No sabés decir comer y decir... Y la gente ya te entiende. Exacto. Te toca la panza. Nadie tenga miedo de aprender un idioma nuevo o de atreverse a hacerlo, porque la comunicación es 90% ¿sí? física, y el 10% es el lenguaje. Entonces, mientras vos puedas usar tus gestos, vas a transmitir lo que querés decir. Bueno. Vas a hacerlo. Y la mayoría de la gente está muy predispuesta a ayudarte y a entenderte. Aunque vos digas la mitad de la palabra bien, ellos ya entienden más o menos qué es, ¿no? También depende con quién te cruces, ¿no? Pero hay mucha gente copada en el mundo, alrededor del mundo. Mirá vos, che, Así que bueno, estuve viviendo en Australia
Y después Mira, como... acá te dan palabras de consuelo. Mira lo que dice la Ay, gente, ¿eh? gracias. Eres joven, Más hermosa, que joven. bueno, Sí, bien, aprende, 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 después no sé si Gustavito. fija, ¿eh? Mirá lo que Aprende, dice, aprende. guerrera de Cristo, con esa la arregló, por ejemplo, Ya está, ya para está. disimularla, pero tranqui. No, está bien. La guerrera La Gina, gente, la del año de María Castaña. Ah, bueno, no, acá sigue mandando mensajes este muchacho, sí, así que estoy muchas mirando gracias todos. qué lindo, dice Gracias. Dios te bendiga, de parte del Jonael, evangelista. Velasco. Bien, qué Qué lindo, lindo ¿no? nombre, nunca escuché ese Yo nombre. también, a mí me cuesta todo, ¿viste? Pero está bueno de pronunciarlo, pero acá nos manda mensaje también Silvina, dice, ¿en cuánto tiempo? Bueno, si querés leerlo ahí, ¿lo podés leer desde ahí? Sí, dice, Paola me dice en cuánto tiempo logré dominar el inglés. Bueno, me Sí, llevó, voy a decir, ahora hablo mejor, mucho mejor, mucho mejor. más o Me menos, sigue sí. costando mucho los verbos en el pasado, el pasar, el presente, bueno, pero si vos tenés una técnica de usar siempre el presente, después te pasa que Ah, cuando tenés que usar el pasado, el futuro y todo lo demás. Pero vamos a decir que me pude comunicar mejor con las personas a partir del año. Y a sí. partir del segundo año también yo tomé cursos de inglés. Y Mm, al estar constantemente hablando en inglés, lo vas empezás a mejorar. O sea, añadís vocabulario. Y eso es lo claro. que hace que tus conversaciones sean más entretenidas, más como con más feeling, que la gente quiera charlar con vos. Porque si vos decís yes y no, es como, bueno, clic, 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 y ahora qué hago, Ah, ¿no? claro, sí, 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 sí. Pero entonces ahí se fueron enriqueciendo. Pero, por Qué ejemplo, bueno. todavía, por ejemplo, orar es algo que me cuesta mucho en inglés. ¿Y cantar? Orar. Cantar es más fácil porque la Ah, letra ya está escrita, mm, ¿entendés? En claro. el canto espontáneo lo hago en una mezcla, Spanglish, Ah, ¿sí? ¿sí? ¿Le mandás Español, un inglés, español? claro. Por Pero ejemplo, ¿qué si no decís es, cuando estás cantando en inglés? Que está cantando, qué sé debe, yo, una canción así cortita, chiquita, ¿y cómo lo no, mezclas? no, no. Cuando estamos cantando con el grupo, yo canto lo que el grupo, pero si tenemos cantos espontáneos, digamos Ah, que cada espontáneo. cual puede adorar a Dios, yo Sí, bueno, generalmente entiendo. lo hago en mi idioma. Yo digo, Bien. Jesús te amo, pero Mm. digo, Jesus, pero te amo. Ah, ¿Entendés? Jesus, él es lo más importante. ah. Lo digo en español, porque me sale más espontáneo, me Claro, está sale bien, más está perfecto. espontáneo. Está Um, perfecto. Sí, sí, sí. entonces, porque si no me tengo que concentrar demasiado en armar lo que quiero decir. Y bueno, el Señor entiende todos los idiomas, así que yo Claro, sí, sí. Ahí ya te hago un están pidiendo mix. que cantes, ¿eh? Mirá, Ah, nuestro querido amigo. cántase una alabanza. ¿Ah? Claro, vamos a preguntarle a Pérez, le voy a decir por el apellido, que nos diga de dónde, que postee ahí, soy de tal Puso de lugar, dónde era. ¿no? Puso de dónde era. No recuerdo ahora, pero A lo ver, puso. ahora lo vamos a buscar, ¿sí? ¿Puso? Sí, Creo que sí, puso sí. evangelista, me parece. Bueno, dale, mientras charlamos un poco. No, puso evangelista, no, creo que no puso. A ¿No? ver, estoy buscando. No. No, y bueno, también de los Estados Unidos también nos mandó un mensaje acá, dice saludos, bendiciones, amado. Bueno, ahí hace muy poco es un cantante extraordinario y has estado en uno de los programas también, así que Misael, un besote grande te mandamos de aquí, desde este Un humilde beso. programa. Sí. Desde Nueva Zelanda, ahí te Sí. están mandando Y saludos. desde Nueva Zelanda. También, por Acá, favor, en el medio del Pacífico, abajo, al sur. impresionante. Me dijeron que hay un montón de tiburones alrededor de la isla, ¿puede ser? No, tiburones no. Pero hay delfines y ballenas. Tiburones están más cerca del el agua más cálida, más cerca de Australia. Y Claro. entre Australia Entre y Nueva Australia Zelanda y Nueva Zelanda, claro. son 3 horas de vuelo. Desde Ah, Sydney 3 horas. hasta Christchurch, que es donde yo vivo, hay 3 horas Sí, de vuelo. O sea que es una distancia bastante larga. qué Y bueno. les prefieren las aguas cálidas. Cuando yo vivía en Australia, ahí sí, vi una señal en una playa.
Hoy se vieron tiburones. ¿Sí? ¿Hoy se vieron tiburones? Sí, sí. Entre Te al estoy agua a su propio profetizando. riesgo, decía. Te estoy profetizando, ¿no viste que yo voy tirando la red para que vayan los tiburones para esos Sí, lados? ahí, que vaya para allá. Pero, Y... claro, para que no vengas, digo, para que venga con avión, digo, perdón, digo, que venga pronto a la Sí. Argentina. Mira, acá te mandan saludos, dice que soy de Ah, es boricua. Viricua, ¿eh? Qué ¿De bien. dónde son los boricuas? Creo que ¿De si no es dónde de son? Colombia, Venezuela, puede Yo ser pienso que, que son de claro, Puerto Rico, los boricuas. Puerto Rico, De, sí, creo son que los es de Puerto Puerto Rico. Rico, los boricuas, Ahí me tenemos parece. otro Vamos mensajito y a vos ver. me ayudás. Dale, ahí estamos. Tengo pensado ir, ¿qué dice? A A la India. India. Ah, mirá qué Bueno, bueno. sí, sí, porque vos sabés que en la India el segundo idioma es el inglés. Así que, Mm, pero ahí yo tengo un problema con las personas que son de la India y de Sri Lanka, esa parte, digamos. claro, Eh, no les puedo entender muy bien, no les puedo entender, me cuesta. Ellos son los que más pero, a mí me cuesta entender por su pero ¿por acento. qué? Porque tiene Por el el acento a- hindú, ah, sí, el acento hindú. lo Pero pronuncia diferente. sí, pero la comida, ay, Dios mío, qué Ah, rica, sí. por favor. Sí, riquísima la comida. Qué bueno. Mirá Son la vos. mayoría, sí, por supuesto que son más bien vegetarianos. Claro, ahí no Tiene mucho pollo. dice Pérez, no Ah, dice. Ah, de qué Puerto rico. Rico. De Puerto Ajá. Rico. Ay, La yo te pegaste. dije. Te sacaste un premio, ¿eh? Bien. Puerto Rico. Una. Claro, bien, ¿eh? Así que gracias a nuestro querido amigo por estar ahí. Qué lindo, ¿no? Está Qué comunicado en lindo diferente. Puerto Puerto Rico, el Rico. Caribe, el Caribe. Mm. Impresionante, che. Y Ay, bueno, vayámonos para Caribe. por Dios, sí. ¿Y ahí cómo está el clima? ¿Está lindo? Acá el clima está bastante lindo, pero que Patricia dice que cante un tema de Petra. Ah, Ah, dale. ella es mi Cantale. amiga, es una amiga. ¿Sí? Ah, love you. Ah, y bueno, son la gente que bancan a veces, ¿viste? Porque después la gente medio que te tiran algo, Sí, pero no, está bien. esa es la que esa es una vez que te banca, aunque Qué cantes, grande. Sos aunque una cantes genia. como sea. Bueno, no, Eh, es una bromita, para la gente que por ahí son medio serios, ¿viste? Que a veces dice, ¿qué le está haciendo a esa hermana? No, tranquilo. Y después nos va a contar toda la historia. Ya tenemos una charla hace muy poco en la radio que nos salimos por Facebook, pero tuvimos una charla muy linda en la radio de 2 horas y lo puedes ver ahí también colgada en la página. Así que, ¿cómo era la historia? Entonces llegaste a no, Nueva Zelanda. para que te Terminame. termino de contar del Dale. clima, porque ahora está lindo, pero aquí el clima es más bien seco. Y como este verano todavía no alcanzamos los 30 grados, pero cuando es entre 26 y 28 es fuerte. El sol es muy, muy, Sí, muy fuerte. Entonces, sí, acá la gente protector solar a sí. todo lo que da. Y todos los niños tienen cuando van a la escuela, ellos tienen que llevar protector solar en su mochila y ponerse. Si no, no pueden salir afuera Oh, para hacer actividades, porque hay claro. mucho cáncer de piel en esta parte del mundo, Ah, digamos, por Australia, Nueva Zelanda, por la capa de ozono. exacto. Así Claro. que, y en Australia es gratis, en eventos grandes que hay en la Ah, ¿sí? playa, sí, yo fui a un evento que hacían Ah, esculturas, y era una exposición en un camino por la playa como de 40 minutos y sí. había cada 2 cuadras, ponele, un bote de protector solar que vos hacías un pump Ah, y ahí te ponías gratis. Y yo, gratis. esto es del Mira. primer mundo. Claro, vamos acá en Argentina con unas botellitas y la cargamos. Y después ponemos un kiosquito ahí. Hola, no. Exacto. Y bueno, eso, sí, eso es Ah, lo que se broma, me viene a los la mente. argentinos no somos así. Lamentablemente, eso es lo que a mí también se me viene a la mente. Lamentablemente. No, pero está bueno, está bueno. Bueno, es otra economía, es Es otra otra cultura también. cultura y esas cosas. Así que bueno, igual contento por ser argentino y por tenerte acá también, ¿eh? Y una argentina ya Por supuesto. suelta El alma. claro, suelta Sí. ahí en Nueva Zelanda, y bien casada también, ¿no? Porque es una señora con una familia. ¿Y cómo es que se constituye tu familia? Se constituye con mi marido, que anda ahí limpiando la piscina, ahí lo vemos. Sí. Y mi Ay, niña que anda pobrecito. por acá, pero le dije que no venga para Ay, este lado. La cómo tengo cómo lo tenés? Pobrecito. Dale, lo contame, tengo dale, seguí. trabajando a full. A mi niña la tengo Tremenda. acá encerrada en una. No, mentira. Está jugando con sus juguetes por Claro, ahí. Y está bien. dos gatos. Y dos ¿Dos gatos. gatitos? Ah, hay dos gatitos.
Ah, qué bueno, qué lindo. ¿Y esperás el segundo o no? ¿Qué están El pensando? segundo gatito ya lo tengo. Ya tengo dos Uy, gatitos, ya justo te está. dejé colgada. Ya está. No, está bien, pero por ahí para que juegue un poquito con la nena, así que bueno, ¿quién dice, no? Ella Así que tiene mira, muchos che, amiguitos. pero me da pena tu marido como lo estás haciendo trabajar allá. Ya Yo recién no le pasó dije con... nada, él fue solo a hacer eso. Esa es su tarea. Eh, yo Está me ocupo de perfecto. otras cosas y él le gusta la piscina. Dale, mandar un Así besote que él le pone grande. todos los químicos en el Es un agua y capo. todo. Sí, Es más difícil de lo muy que uno activo. piensa tener una piscina. Así que es No. mejor tener un amigo que tenga la piscina. Ah, Entonces vos no haces buena nada, vas ahí idea. a tirarte al agua. Ya está, deja todo el sucio y te vas a la casa. No, no. Escúchame, acá la gente me estaban diciendo que cante un pedacito, un tema de Petra, Bueno, dale, vamos a hacerlo. Pero o vos te un tema, no enganchaste, sé. ¿eh? No, no sé. ¿Cómo que Lástima, no? no traje No, la guitarra acá. hacemos el. O un Yo tema de le la tengo Mona los toc Jiménez. toc a la mona que. No sé. Bueno, canta. ¿Quién se ha tomado? Eso es lo único que sé. Dale, mandalo. Cantate una canción, dale. Vamos a hacer el de Chiquito, ¿eh? Petra, pero un pedacito nomás, ¿eh? Muy chiquito, así no nos corta la transmisión, dale. Sí, así no se nos cae Sabés una que si no tormenta. cae, claro, como me pasó ayer casi. Uy, te llevo a contar, Uh, no, antes de ayer. No, eso es otro tema, dale, contá. bueno, Cante si quiere, señora, por favor. vamos. Amigos. Vamos con los brazos arriba. Siempre se aman amigos. Uy, se cortó la transmisión, no sé qué Hermanos y pasó. hermanas. Se cortó. Y ya está, porque se cortó. Bien, un aplauso, así que la gente, un aplauso, por favor, ahí, qué lindo, ahí te mandaron algún mensajito, mirá lo que dice, Sí. qué Mira, grande. vamos por el hermanito. ¿Viste que, mirá que sos un medio profeta y eso puede llegar a pasar, Toco Tené madera. cuidado. Con respeto a los bichitos hermosos que tienen los dientes así grandotes, que andan en el agua, ¿viste? Con el coso acá atrás. Los shorts. Claro. Claro. Bueno, vamos a seguir charlando un poquito con respecto a que has llegado a Nueva Zelanda. Me dijiste, estuviste un tiempo en Australia y después por Australia. trabajo en la Ahí. empresa donde trabajaba mi esposo, Sí. empezaron a hacer cierta reestructuración. Entonces, él dijo, a ver si reestructuran mi departamento, ¿no? El departamento, Ajá. porque él es científico medioambiental. Él se especializa más en tierra contaminada o agua contaminada por petróleo. Claro. Entonces, a ver si empiezan a achicar mi departamento y me quedo sin trabajo. Y en ese momento la visa de él era una working visa, quiere decir una visa de trabajo. Entonces, nosotros necesitamos tener ese trabajo sí o sí para poder estar en el país. Si no tenés, te dan ellos un mes para encontrar otro trabajo y si no encontrases un trabajo, chau, adiós, nos vemos prontito. Claro. Cada cual a su país. Claro, entonces, sí o sí. La misma empresa, como era una multinacional, tiene muchas otras oficinas alrededor del mundo y justo estaban pidiendo personas para ir a Nueva Zelanda. En ese momento yo estaba viviendo solamente a una cuadra y media de uno de los campus que tiene Hillsong en Australia. Entonces yo iba. Sí, la iglesia Hillsong. La iglesia Hillsong. La iglesia de Hillsong. Entonces, yo iba ahí y le digo, bueno, vamos a la iglesia, el Señor seguro nos va a hablar, le dije. En ese momento, ¿vos podés creer que el hombre que estaba predicando empezó a hablar de Christchurch, que es la iglesia de Cristo, pero la nombraba de esa manera. Otras veces la nombraba de otra manera, no diciendo Christchurch. Entonces yo entendí que era como Dios nos estaba diciendo que sí, que Christchurch era el lugar que teníamos que ir. Entonces agarré y le dije, ¿sabes qué? Aplica. Le di como más valor para que aplique, que ponga su aplicación para ese nuevo trabajo en Christchurch. Y aceptamos y la empresa de él nos pagó los pasajes, la estadía por 2 semanas hasta que encontramos una casa donde alquilar, el traslado de nuestras cosas, o sea, las valijas. Vinimos con muy pocas cosas, voy a decir. Claro. Sí. Así que veníamos con todo el como, y con una visa de trabajo.
A ver, directamente, que importante, claro. ellos, y claro, que ellos hacían. Nosotros solamente firmamos papeles porque si Qué no bueno. tenés que hacer muchos papeles, demasiados Claro, papeles. claro, Te sí, piden sí, sí. hasta. Entonces, llegamos acá y después del año o algo aplicamos por la visa de residentes, como Ujú, la primera oportunidad que tuvimos lo hicimos. Y entonces a partir de ahí ya estábamos libres, porque una vez que vos sos residente de un país, claro, no tenés restricciones, podés salir y entrar al país cuando quieras, quedarte afuera tanto tiempo que quieras, quedarte en el país tanto tiempo que quieras, y es como que claro, empezás a tener derechos como casi ciudadanos, pero no completamente, pero casi. claro. Eh, O sea, entonces, sería otro valor de sí, importante, ¿no? para Ah, hacer eso tuve que completar los datos, te piden qué número calzás, cuánto estás ¿sí? pesando, cuántos pelos tenés en la cabeza, tenés que Ah, llenar papeles y papeles y papeles. De tu historia, de tu familia, mis hermanos, le tuve que pedir información todos a mis ¿sí? hermanos, papeles de Argentina, y como la Ah, embajada no está en Christchurch, en Nueva Zelanda son 2 islas, voy a decirlo más o menos sí. así. Bueno, es la del norte y la del sur, yo vivo en la del sur. La embajada está en el medio, en la capital de Nueva Zelanda que se llama Ah, Wellington. Y para claro. hacer todos esos trámites tuve que viajar en avión hasta ahí, estar un día, hacer los Mm, trámites en la embajada argentina y después volverme en avión. ah, Y mirá. yo, oh, qué Claro, top, qué top. claro, Es que no hay, es que no hay. No hay en claro. Christchurch. Mirá vos. Pienso que había, pero como en el 2011 hubo un terremoto muy grande en Christchurch, Ujú. eh, todas las embajadas se trasladaron. Y pienso, Ah, ahora está más reestructurado, posiblemente vuelva claro, la embajada argentina acá, pero con todo esto del COVID, no sé. está Eh, complicado. sí, Qué bueno. Y en complicado. cuanto, y sí, en todo el mundo diríamos, ¿no? Y bueno, no vamos a entrar al tema del COVID, porque bueno, es un tema Es muy largo. muy largo, pero vamos a hablar con respecto ¿y cómo fue para ir a la iglesia donde te estás congregando ahora? ¿Estás como Sí, adoradora ahí en la iglesia? ¿Estás se trabajando ahí? llama Sea Tree, la Sí, iglesia. Eh, y yo siempre no perdí, porque imagínate, yo estaba empezando a hablar en inglés, empezando a tener amigos en Australia, como claro, empezando a formar mi vida social y de repente nos mudamos. Un nuevo claro. país, el Uh, acento es distinto, la cultura más o menos igual, pero todavía todo nuevo para mí. claro. Entonces me costó mucho, me costó mucho. Pienso que fue también como una traba espiritual, que no pude hacer amigos por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo. Yo siempre bien Mm, sonriente con todos, pero no claro. amistades. Entonces yo hacía la iglesia online. ¿Viste? Yo no Ah, estaba desconectada de Dios, pero sí estaba desconectada del cuerpo de Cristo, voy a decir. claro. Entonces, yo, cuando pasó esto al principio de la pandemia, Mm, yo sentí que tuve un sentimiento que nunca había tenido antes, que me empecé a sentir como mucha ansiedad adentro de un supermercado. ah, Jamás me había pasado. No había sí, nadie en el supermercado porque era al principio de la sí, pandemia, pero ¿sabes qué? El miedo, como el miedo, la ansiedad. No había sí, nadie, había una música de fondo espectacular, los sí, trabajadores estaban todos lo más tranquilos, pero la gente, sí. te acercabas un poco al changuito del supermercado, ¿no? Con tu changuito y te empezaba a mirar. Entonces, Ah, una ansiedad, una gana de salir corriendo del supermercado ah, vacío, que es lo mejor que ah, uno ¿qué es lo que uno más quiere con un supermercado vacío para poder hacer tu compra tranquilo? Lo único que ah, yo quería era salir de ese supermercado. Y yo llegué a mm, casa y dije, esto no es de Dios. Este terror, este miedo, esta ansiedad, esto no es de Dios. Esto no claro, sí, es. sí, Esto no sí, es. sí, sí, Así que más que claro, nunca me puse con todo en las manos de Dios sí, y dije, cuando salga, porque había visitado varias iglesias, pero no sí, me sentía como bien. Digo, cuando salga, agarro a ah, mi hija, me voy a la iglesia. Me ah, voy a la sí, iglesia y dije, este año va a ser mi año. Voy y sí, voy a ir todos los domingos. sí, Y así lo mira, hice.
no conocía a nadie en la iglesia, ¿eh? No conocía a nadie, nada. Ajá. Llevé a mi hija, me puse atrás, levanté las manos, canté sí, con las letras ahí en la pantalla. Claro. Se me acercaron un par de personas, después se me acercó una chica argentina, Mira, otros que podían hablar en español. mira, qué Ahora bueno. somos amigas. Y a partir de ese momento fui a la iglesia todos los domingos, digamos, como no dejé de ir. Y de repente, y tuve una palabra de Dios en el momento que yo dejé la iglesia online, voy a decir, para ir a ser parte, ¿no? Del cuerpo de Cristo, que Dios me dijo, te voy a traer de allá lejos donde estabas, te voy a volver a tu tierra, a tu casa. Voy a volver a tu casa, te voy a sanar, te voy a alimentar, te voy a cuidar, te voy a prosperar, voy a multiplicar todo lo que perdiste, todo lo que perdiste, lo voy a multiplicar. Y después también me dijo que él se iba a encargar de las personas que me habían hecho daño. Porque yo no tuve una experiencia así buena en un tiempo de mi vida. Entonces, pasaron cosas que me dolieron demasiado y yo, aunque nunca responsabilicé a Dios por esas cosas, siempre nunca pude, ¿cómo decir? Sanar. Y estoy todavía en Sanar. esa... Sí, ¿no? Sanar. Viste que te queda como la cicatriz, entonces te mirás la cicatriz y te acordás. Entonces eso a veces es lo que me pasa. Entonces todavía estoy en el proceso, ¿no? Y el Señor cada vez me va curando un poquito más, ¿no? Voy descubriendo cosas que pensé que había olvidado y no, las tengo bien presentes. Entonces, Dios me dijo eso. Entonces un día dije, tengo que volver a hacer lo que estaba haciendo en la iglesia en Argentina. Yo cantaba, yo estaba en organización de eventos con los niños. El Día del Niño era un no sabes, la fiesta que se hacían en la iglesia. Salía, y hay muchos niños que todavía se acuerdan de mí porque hacíamos células de niños en las casas y muchas cosas. Aparte de mis alumnos, porque yo soy maestra de escuela primaria. Entonces dije, bueno, pero para obtener eso de Dios hay que dar el paso de fe. Entonces un día, generalmente en nuestra iglesia dicen, vamos a tener audiciones para todos los que se quieran unir al equipo de alabanza. Entonces, generalmente es a principio de año, adentro de poco va a haber. Entonces era un octubre, no sé, cualquiera, ¿no? Nadie me había dicho nada, pero me acerqué al líder y le digo, mira, sentí que es de Dios y Dios me dijo esto, hace mucho, entonces yo quiero dar el paso de fe. Y hace mucho tiempo que no canto nada, pero es algo que a mí me encanta. Es algo que siempre, la alabanza y la risa en mi vida son como unos pilares para sobrellevar todo. Si yo estoy triste, canto. Si estoy pensativa, canto. Y si estoy caminando, canto. Canto. Y si estoy alegre, canto. Siempre canto. Yo canto y me río. Y me río de mí misma, me río de los demás. También. Me río de todo. De paso. Pero está bien. Entonces hablé con mi líder y me dijo, bueno, cuando tengamos audiciones. Pasaron 3 o 4 meses hasta que tuvimos la audición. Y después me preparé mucho porque me costó mucho memorizarme las canciones en inglés. Me costó mucho. Y entonces un día recibí el mensaje de, ¿estás adentro de nuestro equipo de oración? Yo salté de alegría. Hay Patricia que está conectada, a ella le hablé y le digo, Patricia, justo estaba hablando con ella. ¿Sí? Patricia, me aceptaron, sí. Ya sé que es random, le digo, yo sé que nada que ver de lo que estamos hablando, pero te quiero contar esto, que me llegó un mensaje, me dijeron que estoy en el equipo. Qué lindo. Y bueno, y sí, para mí es un anhelo, a mí me encanta la música, siempre en mi familia siempre hubo música, siempre. Mi papá es músico, mis hermanos son músicos y cantantes, adoradores, entonces es como que lo llevamos. Y mi esposo, él toca el piano, la guitarra, encanta la música y mi hija Marjorie, ella canta con nosotros. A ella le encanta. Qué bueno. A ella le encanta. Me encanta. Qué lindo.
Así que así es. Qué bueno, la verdad así que hace un año que me estoy en encanta. el grupo De alabanza. Sí, te hemos de estado alabanza. viendo recién ahí al comienzo de Sí. que la gente no se conectó, lo voy a volver a poner un pedacito ahora. Pero qué lindo, me gusta de la forma que vos nos transmitís esa alegría, ¿no? Porque cada vez que estamos en contacto con vos, siempre estás con esa sonrisa, con ese gozo del Señor, ¿no? En el corazón, y vos decís, ¿cómo puede estar tan contenta una chica, Y, una señora, vamos a decirle, ¿no? ¿Cómo puede estar tan y contenta? sí, ya soy señor. Tengo que, tengo No, que digo porque admitirlo. está Sí, casada, no es. dije vieja, No, no, no. Pero es sí, otra vos cosa. sabés que eso es algo que las personas siempre me dicen, que siempre tengo una sonrisa. Y Claro. pienso que eso es lo distintivo en mí. Trato de sonreír mucho, por eso tengo muchas arrugas. Yo Mm, siempre me río y me río bien, ¿viste? claro, Con todo, que con todo es con impresionante. todo, me río y me río. Y con esa misma forma de ser, ¿has impactado alguna vida en algún momento, algún vecino, en algún lugar? O sea, ¿ha traído la Bueno, atención de alguna persona como para que pueda acercarte a Cristo o ver algo diferente en vos? ¿Te lo han dicho? sí, 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 me lo han dicho, Ujú. que la forma de ser, que es agradable. Por eso tengo amigos, o sea, como de muchas clases de personas y muchas Claro. distintas personas. Y personas que también no son cristianas, que son de otra religión, pero siempre me dicen, siempre cuando hablo con vos me alegrás, porque siempre Ah, estás riendo, siempre te con la buena onda, como nunca te pasa nada malo. Sí, me pasa, me pasa, pero yo pienso, es preferible reír que llorar. Tengo mm, una parte de llorar y después digo, bueno, ya se acabó. Vamos a reírnos porque si no, ¿cómo salgo adelante de esto? Llorando, claro, claro. nada. Y ahí te mandan saludos desde Guatemala y te Ah, dicen maravilloso testimonio, Silvina, así que qué lindo es compartirlo, ¿no? Como siempre lo he dicho acá en el programa y más allá de la risa, más allá de todo, porque es un programa por ahí, es como para charlar, por eso ponemos charlando con Gustavo, charlando sí, con los amigos, pero es dejar algo, ¿no? Todo el tiempo en cada charla, en cada situación que nos toca atravesar, ¿no? claro. De cada dolor podemos llegar a sacar algo que realmente puede llegar a servir a una persona. Y desde el dolor que te han causado, si querés contarlo o no, ¿qué puedes dejar a la gente? ¿Qué Bueno, le puedes decir? lo que yo puedo dejar es que es difícil, pero hay que dárselo. Hay que Sí. dárselo a Dios. Es difícil. Uno siempre Ujú. se lo quiere sacar. Siempre se lo da, pero después es un boomerang. Y no, Ah, y o sea, déjalo. se lo da un poquito y después lo regresás. Y después lo haces, pero. Y deja de acordarte de las cosas pasadas. Y ¿sabes Mm, qué? Una de las cosas, porque eso es lo que va a traer bendición a tu vida. claro, Déjalo y déjalo en el pasado. Y una vez que. Y la otra cosa que también Dios me habló mucho es que cuando Dios te sí, perdona, ya te perdonó. Ya está. Y Él claro. no se acuerda más, no se acuerda, pero hay otros que sí se acuerdan. Vamos a hablar del que Claro, viene y sí, te sí, llena la cabeza, sí, ¿no? Te sí, viene, sí. y porque vos hiciste eso, cuando tenías Ah, 15 años, no sé, y claro, vos sí, tenés sí, sí, 50, y decís como, pero Dios ya te lo claro. perdonó, si yo le pediste Sí, perdón, sí, no lo volviste a hacer, ¿por qué otra vez? tal Y otra cual. vez con eso, porque es el acusador, pero Mm, no, y déjalo. Y ¿sabes qué? Hay una canción también de Petra que dice, ¿no? Como que la venganza es del Señor. Y eso, es que justamente no tomes venganza por tus propias manos, ¿sí? mm, No tengas del rencor, dejáselo a Dios. Él se va a encargar. Cuando el día que nos toque a todos estar delante de Él y rendir cuenta, cada uno va a claro, rendir cuenta de lo suyo. Entonces, había una reflexión muy linda sí. que recuerdo que era también, había un niño que estaba muy enojado con alguien que le había hecho daño. Entonces el padre le dijo, Ajá. mira, ¿sabes lo que vas a hacer? Agarra ese balde lleno de carbón Sí. y agarrá uno por uno y tiralo bien lejos ahí, le hizo como un target, como una Ujú. cosa
tiralo y trata de pegarle bien, pero tiralo con todas tus fuerzas, ¿no? Claro. Bueno, y el chico, y todo, vacía el balde, y el chico empezó, Sí. y cuando terminó, dijo, bueno, ¿y ahora cómo te sentís? Ah. Y él dice, y no me siento tan como distinto que antes. Bueno, le Mm. dice, ¿y pudiste pegar al target? Sí. y no, muy poco le pegó. Pero, Claro. y le dijo, bueno, y mirate vos cómo estás. El chico Ah. estaba todo negro del carbón. Ah. Y el target no tenía nada. Le habían bocado 2 piedritas. Apenas, Claro, sí, y lo sí, había sí. tocado. A la Entonces puntería. dijo, claro, la puntería. Vos sabés que él le dijo, bueno, si no perdonás, el que va a quedar más sucio sos vos. Por más que intentes hacer algo para la otra persona, va a ser muy poco o nada. Pero vos, ¿cómo quedás? Quedó negro. Entonces siempre se me viene también eso a la cabeza, Claro. ¿no? Como Sí, sí. ¿quién es el qué? ¿No? ¿A quién le estás tirando el carbón? Usalo para un asado. Claro, seguro, bien argentino. Pero qué interesante lo que nos contás, ¿no? Porque es tan necesario muchas veces charlar de algunas cosas que bueno, yo creo que hay mucha gente que muchas veces pasan situaciones de la vida que les cuestan soltar, ¿no? Es soltar lo que dañó o lo que se fue o lo que pasó, es decir, bueno, hasta luego o nunca más, hasta luego. Es difícil, pero se Entregarle, puede. pero no solamente al aire, sino No, a Dios, para que la eso carga sí. te la lleva, te la lleve Sí. Dios. Pero bueno, es Y es difícil, claro, obvio, siempre es más fácil decirlo, ¿no? Siempre es mucho obvio. más fácil decirlo. Vos lo tenés que hacer esto. Por casa, ¿cómo andamos? Por casa, ¿cómo Claro. andamos? Sí, Pero bueno, hay que hacerlo. es lindo charlarlo porque creo que a través de cada charla podemos llegar a encontrar que Dios está en el medio de todas las cosas, ¿no? Y Él está Sí. sanando, ¿no? A medida que nosotros hablamos, Dios está actuando de una forma quizás a todos, ¿no? A todos que alguna circunstancia de la vida nos ha costado pasar como tantas circunstancias, ¿no? De diferentes Sí, formas, sí, desprecio, ¿viste? Vos sí, que sos, ¿entendés? muchas cosas. Y Y me imagino que a vos también te habrá pasado yendo a un país que de repente no hablar en español y te han tratado de como si fuera, uy, esta que viene acá. yo Y me sentía eso así, pero en lastima, realidad la eso lastima. gente, sí, hay muchos que sufren la discriminación y tal. Sí, Pero, por eso ¿sabés te digo. lo que a mí no me pasó? Porque Ah, también yo tengo un aspecto muy europeo, voy a decir. Perdón. Ya sé claro, que suena feo y suena mal, pero es como la claro, verdad. La gente cuando me ve no piensa que soy de Argentina, no sé, piensa que soy de claro. otro lado. Pero vos sabés que esto de sentirse mal y de esas cosas, a mí me pasaba también en el canto, cuando yo cantaba. Por eso yo Claro. como no había cantado de hace mucho, quise empezar a tener clases. Y Bien. encontré una amiga en Facebook, recomendó a una persona. Yo me puse en contacto con ella, es una chica argentina, y ella, sabes que me ayudó mucho en eso. A veces las clases son más habladas, porque yo le digo, tengo problemas en esto y en esto, no puedo hacer, pero pienso que es porque antes yo sentía esta opresión y esto me pasaba. Claro. Entonces ahí sentía como es una chica cristiana, una profesora cristiana, se llama Leila. Si querés en un ratito la podíamos invitar para que charle con nosotros, y ella me ha ayudado muchísimo, no solamente en la técnica vocal, sino también en la parte espiritual. Y es de Argentina, así que animo a todas las personas que estén por ahí en el mundo, que si quieren tener sus clases de online. O online o no, o clases, claro, no hay un impedimento. Vos podés seguir físicamente o podés estar en la comodidad de tu casa a las 9 de la mañana, como yo. Claro, está bien. Está perfecto. Teniendo tus clases. Pero sí, ella me ha ayudado mucho con esas heridas que uno no piensa que están, pero ahí no. Para cantar, sí, cantar, ¿qué tiene que ver con las heridas de cosas? No, bueno, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Sí, es verdad eso. Tiene mucho que ver.
Sí, sí. Qué bueno, ¿eh? Y bueno, ¿qué decirte? Yo tengo algunas cosas por acá. ¿Qué te parece si vamos a la foto un rato Ah, y dale. vemos de qué se trata ahí donde estás viviendo? A mí Bueno, dale. me encanta. Tengo varias cosas acá por delante, pero vamos con la foto. Qué lindo estar conectado y ver alguna foto como esta. Y vos quiero que me digas. ¿Dónde es esto, no? Porque es tan lindo saber que estás en un lugar tan lindo. Es hermoso, ¿eh? La verdad me encanta. Vamos a ver. En Nueva Zelanda me encanta el paisaje. Quiero saber dónde es esto. Eso es en la punta Sí, más al norte sí. de Nueva Zelanda. O sea, eso está en la isla del norte, cerca de un faro que se llama Cape Reinga, y hay unas dunas gigantes. Una de esas personitas que están por ahí arriba soy yo, en una tabla. Si no es la que está caminando, la que está subiéndose ahí es la que está en la panza. Ah, mirá, qué Porque bárbaro. vos tenés que subir, ¿sabés qué? ¿Cómo cuesta subir eso? Y Sí, después cuando llegas ahí, te pones tu tabla y te vas. y venís así. Generalmente no bajas así, bajas Bajás así, se te enroscó la tabla y bajás, y pero te vas como a venís. la miércoles, a la miércoles. Y vos sabés Bueno, que al piso. eso Sí, es muy gracioso porque claro. mi suegra y mi suegro lo hicieron A ver. también. Ah, Lo sí. hicimos ponerse, sí. Mira, ¿y pero Estamos qué? también. O sea, con amor Se tiraron lo también, empujaste sí, se o tiraron. me imagino No, que no hizo falta. te, ha- te habrá causado una pena cuando se venían con la lengua afuera, ¿no? Ay, pobre. ¿No? Yo me mataba de la risa. Me mataba la risa. No, yo fui con mi suegra, pero no la empujé. Yo iba primero, ella me empujó a mí. Ah, no sé. Ah, te llevaste a mi hijo, desgraciada. Toma. ¡Pum! Capaz, claro. Pa. Sí, Bueno, claro. vamos con otra, dale, ¿qué te parece? Dale, Vamos con otra, dale, me encanta. dale. Vamos con esta, a ver, ¿qué es Oh, esto? bueno, eso es lo que quedó de la catedral. Esa es una Sí. foto que saqué cuando llegué a Nueva Zelanda. Ah, Eh, eh, como el terremoto había sido bastante 5 años antes, más o sí, menos, la catedral se destruyó y la catedral esa está en el centro de la ciudad y era el icono de la ciudad porque tenía todas unas claro, ventanas góticas, un estilo muy victoriano, voy a decir, y claro. gótico. Y el terremoto, fueron 2 terremotos. Uno sacudió un poco, digamos como que ablandó todas las piedras. Y después Claro, hubo otro sí. que terminó de tirar muchos edificios, murieron muchas personas y no Oh, fue tan intenso el terremoto, pero fue muy cerca de la superficie. Y hay que claro, decir una cosa, Nueva Zelanda es muy lindo, pero está atravesado por el cordón de fuego, claro, ¿sí? sí, sí, sí. El cordón de Ah, fuego, que es donde pasan todos los terremotos y están todos los volcanes. Así que uh, Nueva Zelanda también tiene muchos volcanes. Hay una foto de las que sí, creo que te pasé, si no bien recuerdo, que tengo un volcán de fondo. Tengo un volcán de fondo que está claro. activo. Y hay Ah, unos cuantos está volcanes activo. activos. Sí, hay unos cuantos Ah, volcanes activos en Nueva Zelanda. mirá vos, pero es hermoso, Al la menos verdad 10. me encanta lo que es la antigüedad, ¿no? Esa cosa Sí, de y, antigüedad. y quedó poco de eso. Son todos materiales traídos de Europa con los que se construyeron en la Sí, catedral qué bueno. y después de mucha deliberación y muchas encuestas con la gente Sí, y todo eso, lo que hicieron fue que decidieron reconstruirla. Va a ser millonario, va a salir el impuesto a la wow, gente, pero wow. la van a reconstruir. Vos Así que sabés ahora que está en proceso. sí, nos mandan desde la otra punta del mundo para vos, sería desde los Estados Unidos, Juan Sí. Asdrúa, también un cantante. Ah, Bueno, ahí dice saludo, que Dios les que Dios le le continúe continúe bendiciendo. bendiciendo, abrazo, Saludos, mi hermano. Así que muchos bueno, abrazos. nos saluda a los dos y En muchas Estados gracias por Unidos. estar. Sí, seguro, viste cómo es la tecnología. Así que gracias por Sí. estar ahí, gracias. Y vamos con otra fotito más, ¿qué te parece? Qué lindo Bueno, a es ver. conocer un poco de lo que es. Y me hablaba vos del peligro, me hablaba que
¿Sos arriesgada vos o sea, te gusta la adrenalina, como dicen los muchachos? Sí, sí, me gusta. Yo no Yo creo. prefiero la adrenalina que el suspenso. Vos sabés que, Claro. por ejemplo, esos juegos que están en el Parque de la Costa, que tenés que entrar, que está todo oscuro y te salen bichos, no, yo no puedo. Es una cosa, me agarra una ansiedad, quiero salir corriendo, no. Pero yo tirarme de algún lado me tiro. ¿Ah, sí? Montaña rusa me encanta. Sí. Soy igual que mi hermana. Mi hermana es lo mismo. Le encanta esas cosas de tirarse del avión y esas cosas raras. Sí, Pero bueno, paracaidismo, sí, me que Dios, encanta. que Dios los libre. Pero esta, contame de qué se trata. Ahí está mi cara. Mirá, Caro, mirá. Dios Esto fue un mío. regalo de Navidad que me hicieron. Un ¿Qué regalo de sería? Navidad. ¿De qué? De tu suegra, me imagino. No, de mi esposo, porque yo una vez le dije que viste que hay algo en inglés que se llama bucket list, que es una lista de cosas que querés de hacer antes de que te mueras, ¿no? Y ahí pones todo, un montón de cosas, todo lo que te gustaría hacer, ¿no? Antes de morir, ¿no? Ah, Viajar a tu distintas esposo partes del dijo, esta es la mundo, mía, dijo. Tu a él no esposo le dijo, gustan las sí, esta es la mía, dijo, ¿no? Y entonces una de las cosas que yo quería hacer era paracaidismo o bungee jumping. Y esto es Ah, bungee jumping. Estoy saltando de un puente, el primero en ser comercial, sí. este tipo de saltos, ¿Y qué altura tiene y esto? 43 metros. Ahí Mirá. mi cara de terror, por supuesto, Sí, y mi pero camiseta de Argentina, porque si me claro, muero, como si, me voy para, para, para saber qué era de acá, ¿no? me voy con la camiseta de Claro, por Argentina. lo menos, qué sé Sí, yo, que te sí. identifiquen. Y bueno, Entonces, vamos con... Claro, contame, dale, se dice, te me cuento, encanta, que, me encanta, que dale. le digo, ahí me estaba sujetando con un brazo, le digo al chico, me dice, ¿estás lista? Y yo, no, dame un minuto. Bueno, un minuto solamente, ¿eh? Me dice, y Claro. bueno, y ahí me solté y me entregué al salto y salté. ¿Y Tuve la saltaste? adrenalina por 3 días y No, es salté. increíble. A ver, y bueno, seguimos viendo alguna foto que me parece que tiene que ver con esto, así A que ver, vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Se habrá saltado? La gente dice, ¿qué va a saltar? ¿Qué va a saltar? Había Tiene una cara... chica al lado que, ¿sabes cómo gritaba? Se agarraba, ¡no! Acá Desesperada. dicen, acá me mandaron un mensaje, decirle, ¿qué va a saltar? Me dice, no, saltó, Que va a saltó. saltar. No, vamos a ver si es verdad, a ver si saltó, si es Salté. la que está estrellada contra la roca, Ahí, a ver. a ver, ¿se puede ver o no? No salió todavía. Ah, qué lástima. Uy, qué No lástima. salté. No salté. No saltaste, ¿viste? Pero es así la cosa, ¿eh? A ver, Ahí ¿saltó o no está. saltó? Sí, A ver, mira. ¿saltó o no saltó? ¡Saltó! ¡Señor! Yeah. Ahí Mirá sí. cómo va Sí. cayendo, Qué Dios mío. emoción. Qué Qué bárbaro. emoción. ¿Y qué te pasó ahí cuando saltaba? ¿Qué es lo que Yo veía? vi. ¿Estrellita? No, estrellita y cosas. No, es una adrenalina, mucha adrenalina. Te sube la adrenalina. No, Claro, sí, claro. sí. Sí, yo grité y yo no podía más de la felicidad porque lo había hecho, me había animado, Lo logré. A Por mí eso. me, a mí me internan si me llego a tirar de ahí, pero tranquilo. Pero está bien, sobre gusto. ¿Y qué pasó? Los colores. Tu suegra estaba Estaba con filmando. Sí, estaban para, filmando ellos. estaba Estaban de con un vacaciones. cuchillo, trataban de cortar De el... cortar la sobita. No, Claro, ellos puede estaban. ser. Vos estás loco. Le dijeron a George, pero vos estás loco. Vos estás loco. Pero a ella le gusta, le decía. George le decía a mi suegra, a ella le gusta. Ella le gusta, ella quiere hacerlo. Ella, pero ¿estás segura? ¿Estás segura? Me decía. Sí, Claro. lo quiero hacer, lo quiero hacer. Mirá vos. Es ¿Y de una ahí vez en qué? la vida. Y ¿Pero qué si no es sería? ahora, ¿cuándo? O sea, ¿tenés que ser normal para tirarte de ahí o no? Por favor. Che, ¿qué te Sí, iba a bueno, decir? Vamos con otra foto, ¿qué te parece? Y vamos a ir dale. caminando, ¿eh? Vamos a aprovechar el tiempo y bueno, y disfrutar de todo lo que es ahí. ¿Y me querés contar de qué se trata esta foto? Uy, eso, Qué lindo, ¿eh? eso es bárbaro, porque son Claro. silos, el Sí. lugar donde se guardan las semillas, pero los Ah, convirtieron en un hotel. ¿Ves que están las no, ventanitas y todo? no te puedo Es un creer. hotel ahora. Es muy popular, es muy popular. Mira, Está bastante cerca a mi casa, como a 40 minutos, yo no te puedo creer. Ujú. entrando, digamos que por ese camino se va a un lugar que se llama Ácaroa, que es un volcán extinto. Ah, Atrás de mi casa
ahora no se ve, pero atrás de los arbolitos se pueden ver unas colinas y esas colinas dan a al puerto de Atrás Christchurch. de lo que hay ahí, atrás de eso, Sí, que está dando el sol ahí. sí. Es de día, Ahora está gente. dando el sol. No es un estudio, no es un estudio de televisión ahí. No, no, Es verdad. señores. Es verdad, tiempo real, estamos en tiempo real. Ahí está. Es de día. Bueno, ¿Qué hora es ahora? y ahora son las 3:07 Mirá. de la tarde del viernes. Exacto, exacto. Y acá a las 23 horas o 11 horas de la noche. Bueno, me contabas, qué lindo ese lugar, me encanta. Sí, y es algo muy inusual. Yo nunca vi algo así. No, yo tampoco. Yo Lo digo, hicieron. yo pensaba que era, como es una isla, una cosa de esa, sabía que era un lugar donde ponían las semillas. Digo, capaz que es un lugar donde depósito, ¿viste? Pero Sí. ¿tengo No, un lo hotel? hicieron un hotel. Y otra cosa muy popular en Nueva Zelanda después, Hotel Los Caños, pone Gabriel. Claro, Los claro. Caños, debo decir, Claro, los es un Caños, hotel a es los ahí. Tal cual, tal cual. Es así, es verdad, eso es lo que es verdad. Y otra cosa que hicieron aquí después de los terremotos fue todo la ciudad, el centro de la ciudad, con los negocios y todo, se destruyó. Todo se destruyó porque eran edificios hechos de ladrillos, de concreto, no estaban preparados para un terremoto tan fuerte, y 2 seguidos, entonces mucha destrucción total. Y Super Hijitos vive. Nadie sabe quién es Super Hijitos. Es verdad, no, nadie. No, él está en otra época. Mi edad y la... Bueno, dale, seguimos. Bueno, total, que hicieron en el centro de la ciudad, reemplazaron los comercios por containers. Entonces todos los comercios eran containers y era como un shopping de containers. Fue muy popular, pero ahora ya no están más. Ahora ya lo sacaron y los reemplazaron por edificios antisísmicos. Exacto. Vamos con otra, dale. A ver, quiero que me cuente esta fotito. Qué linda foto. Oh, ¿Quién serán estos muchachos? ¿Quiénes serán? Ellos son mis suegros. Estaban de vacaciones. Mi suegro, mirá, y yo digo, ay, un poquito más cerca del río. Un poquito más para allá. Sí, yo veía algo con cara de divertida ahí, cara de que me... Uy, cara de halo. Se me dio, como viste que se me dio, viste, claro. Sí. Pero bueno, no, qué lindo. Eso es una cueva y por ahí debajo pasa un río. Y vos podés, por ahí la gente sale, hay una entrada y vos tenés que ir con tu campera y con tus cosas de lana para que no tengas frío porque el agua viene de la montaña, entonces, y con una luz en la cabeza, y podés caminar todo el trayecto desde la entrada y salís por ahí. Y eso, el agua te llega más o menos, lo más profundo te llega un poco más arriba de la cintura. Sí. Bueno, depende de tu estatura, claro, ¿no? Yo tengo 1,60 m, 62. Por la panza. Sí, un poquito más también, depende dónde vayas. Pero eso es algo que, por ejemplo, fue mi primera experiencia en hacer algo así. Y cerca de ese lugar hay un lugar que se llama Castle Hill, que es donde filmaron Narnia, escenas de Narnia y del Señor de los Anillos. Así que es muy popular esa parte. O sea, y es gratis, es gratis. Vos estarías en la película, sumada. Yo sería uno de los ogros o uno de los... claro, viste, de las malvadas, viste. No, pero tranquilo. Acá te mandaron un mensaje, ¿me ayudas? Sí. Dale. Creo que es de chapa y cuando hace calor, Silvina, ¿cómo hacen? Pregunto, ¿no? Claro. Sí, son de chapas, pero están todos recubiertos, todos tienen aire acondicionado y están, acá se llama insulation, pero creo que es insolación, esa cosa que se pone para que ahí le responde Gabriel, me parece, ¿eh? Sí, aire acondicionado, de Silent Hills. Los muchachos están adelantados, los muchachos, no es, digo, perdón. Aire acondicionado. No, claro, porque ahí te haces un pochoclo, te ponen ahí. Claro. Empezá, claro. Vamos con otra, ¿qué te parece? Otra fotito más. Me gusta, el tiempo de la foto me gusta porque
Siempre tenemos lugares muy lindos que conocer. Y bueno, yo me gustaría presentar a una personita ahí que está siempre con vos y que A la ver. gente lo conozcan. Y esta muchacha no es soltera, es casada y bien casada con este señor. Así que vamos a postear a este muchacho, esta hermosa Ah, familia, ¿eh? ahí ¿No? ¿Puede ser? está. No me equivoco, ¿no? Sí, 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 ahí Ah, está. Él perfecto. es mi esposo y estoy yo con mi bebé. Era chiquitita ahí, mi hijita, pero ahí está, Insolation, dice Gabriel. Claro. Ese es uno, ahí estamos en Wellington, que es justo la mitad en Nueva Zelanda, es la capital del país, Ah, y es sí, donde sí. están los estudios Weta. Weta es un Ah, insecto de Nueva Zelanda, es como, parece un grillo y mm, ahí hacen efectos especiales, pero son muy profesionales. Hicieron los efectos especiales para El Señor de los Anillos, para Narnia. Ese es uno de los personajes del Señor de los Anillos. sí. Después hacen maquillaje también, pero también hacen mucha robótica, todos efectos especiales, Ajá. miniaturas también. Ahí lo estoy haciendo más grande para que Ahí la gente lo está. pueda ver. Ahí está, Justo mirá. fuimos en el aniversario, por eso tenía ese moño azul el logro ese, pero Ah, eh, pero guarda a es tu un esposo, estudio para casi hacer, le va. sí, Estaba enojado contra tu esposo y contra la sí, mía. estaba Ah, enojado, estaba está enojado. tremendo, ¿eh? Sí, y bueno, en Así que, esos estudios trabajaron en películas sí, como Matrix, claro. la última de Mortal Kombat, Godzilla, Duna, bueno, Claro. un montón, Mulan, todas estas últimas películas que han salido, esos estudios colaboraron con la parte de efectos especiales, Qué bueno. ¿Vamos con otra? trajes, etcétera. Qué bueno. ¿Y Ahí está, esta? ¿Quién será eso esta es el, muchacha? ah, ese era otro look que tenía. Ah, ¿este es el volcán? ¿Puede ser que me Ese decías? es el volcán, ese es el volcán. Ah, Se llama mirá. Rangitoto. Ah, Sí, tiene nombres mirá maoris. vos. Qué lindo, ¿eh? Y Qué ese bueno. está activo, está activo. Son volcanes, Sí. Oakland, que es la ciudad donde llegan todos los vuelos internacionales y es la más, vendría a ser como la capital federal en Argentina, que todos piensan que es la capital de Buenos Aires, pero no, No, La Plata. es La Plata. ¿Viste? Lo mismo pasa en Nueva Zelanda. Todos piensan que es Auckland, la capital del país, pero no, es Wellington. Es otro Ujú, lugar. Entonces ahí es donde se concentra el centro comercial, los business, se dice, la parte de los negocios. Y está claro. fundada en una parte que tiene más de 50 volcanes, es el suelo volcánico. Son todos Oh. volcanes pequeñitos y algunos de Ahí ellos ahí lo están hice un poquito más activos. grande para que la gente lo Ajá. puedan llegar a ver, ¿eh? Qué Y ese impresionante. volcán está activo. Ese está activo. Mirá vos. O sea, en Ese es el. cualquier momento, Y hubo erupciones, no de ese volcán, pero y sí de debe haber, otro que ¿no? Un está. movimiento, Sí, cada tanto debe haber algo, como estás en sí, sí, el, sí, sí. claro, un Sí. movimiento sísmico. Quizás ahora mismo pudo haber pasado uno, pero como estamos, yo ya me acostumbré, pero hay chiquititos. Y Mm. siempre mirás tu casa y decís, ¡ay! Hay una Está. ranurita ahora en la pared. ¿De qué habrá sido? Es que no te das Mm, cuenta, se mueve constantemente. Por eso las claro. casas acá son más bien de madera que de Ah, ladrillos. O si no, si claro. son de concreto, voy a decir, tienen todo un sistema antisísmico con unas cosas de metal en forma de X, con unos, Claro. como, no sé si son cilindros bien, pero algo que Cilindros. hace el Sí, son suspenso. claro, cilindros, tipo cilindros son, claro. Claro. Ahí vamos con otra foto, vamos rápido. Esta foto ¿qué sería la catedral? Esa, ¿Puede ser? sí, Christchurch, por eso se Sí. llama, Church quiere decir iglesia y Christ Cristo. Entonces, hay Ah, muchas iglesias, había muchas, y muchas de esas muy ah, antiguas, muchas tuvieron mucho daño por el terremoto. Una sí. de ellas fue destruida completamente y esta es una catedral de transición, pero la particularidad de esa catedral es que Sí. está hecha de cartón. Esos tubitos que ves ahí, Ah, a y ver. adentro también es así, Sí. esos son tubos de cartón. De Ah, mira. cartón. Sí, un cartón trabajado con otros materiales, por supuesto, para hacerla resistente al viento, a la lluvia, Claro, a claro, claro. todo, al A ver si sol, lo podemos. a Sí. todo. A ver si lo Pero podemos agrandar un poquito. está hecha de cartón.
Mira, ¿qué sería? ¿Lo de color está hecho de cartón? ¿Lo que se ve de color? No, lo que está lo que está de El cartón es el techo. techo y las paredes, sí. Ahí está, ahí lo posteo para que la gente Ahí más o están. menos. Esos Ahí está. tubos que se ven ahí son como unos, eso es Ah, todo de cartón y adentro es tal cual así. mira, Eh, increíble, ¿eh? y hay un display donde vos podés ver el grosor que tiene el cartón y todo. Y después siempre hay guías que te explican y te cuentan Claro, cuáles son los tratamientos que se le hicieron al cartón y tal. Y es una innovación, voy a decir. bien. Eh, pero le hicieron en reemplazo de otra. Y eso está en el centro de la ciudad. Bueno, ahí no sé qué Y dice hace Gabriela. cosas curiosas. De ahí salió las cocinas volcán. Las cocinas volcán. Exacto, él Está siempre tiene un chistosa. número. Sí, no, no, él ese. Ahí vamos con otra, mira, ahí tenés. Mira, ¿qué te Ah, dice un ahí? calidoscopio. Sí, yo pienso Exacto, que sí, exacto. sí, Puede sí, ser. Ahí tenemos otra se han. foto. ¿Y esto dónde es? Uy, y eso es en el punto más al norte de la isla del sur, que es donde yo vivo. Más al Ah, norte. Y eso pienso que debe ser muy parecido a la Patagonia Argentina porque hay mucho viento, mucho viento. Y muy mucho bien. poca vegetación, muy poca vegetación, muy Ah, mira qué poca bueno. vegetación. Y eso es Qué bueno, ¿eh? bien al sur. Al sur del Mira, país es así. impresionante. Y vamos con otra fotito por acá. Y hablamos de bichitos. Y él Ah, ahí aparece. están, ahí Ahí están. está. Qué lindo, Esos son, qué lindo pescadito. sí, Me encanta. no, pero son delfines, ¿eh? Son Sí. delfines. Eso fue una de mis Ah, primeras, fueron una de mis primeras veces que fui a acampar, porque mi mamá no me dejaba acampar, claro. nunca nos dejó. Ah, Entonces ¿no? tuve mi primera experiencia de grande con mi esposo. Y dije, hoy, digo, le dije a mi esposo cuando fuimos a acostar una noche, le digo, mañana me voy a levantar bien temprano porque quiero ver el amanecer. Estábamos en un camping que estamos Ah, al lado de la playa, pero al lado del mar, el mar. tal cual, ahí, del mar. Wow. Le digo, me voy a poner la alarma. Entonces, bien la madrugada, cuando el sol estaba saliendo, empecé a sacar fotos. De repente empiezo a ver que algo salta a Laura. Vi primero dos botes y digo, ay, deben estar, salieron a pescar. Y de Claro. repente veo, pum, saltando, cientos y Ah, cientos de delfines. no, Pero qué ahí hermoso. lo Yo desperté a pensaba mi esposo yo decía, pensando que eran, yo pensaba que eran los amigos, pero increíble, los qué tiburones. bueno. No, Vamos delfines, a, pero vamos a acercarlo, cientos. Hacían para que la vueltitas gente, así, para a ver allá, para si, acá. claro, a ver si la gente Impresionante. te cree, no sé, vamos a ver. Ahí A ver, sí. ahí está. Yo pensaba que era una orca, mira, tiene una pinta Mira. de la orca, me parece. Increíble. Estaban saltando, pero Qué desde ahí, va, qué desde ese bueno. lugar, se llama Caicora, Sí, iban muchas ballenas, se pueden ver ballenas, no recuerdo bien el nombre de las ballenas, pero claro, se pueden ver ballenas y antes, los primeros colonizadores del lugar, ellos cazaban ballenas y los aborígenes también cazaban ballenas y claro, después, bueno, en la ciudad puedes ver como unos calderos gigantes que donde bueno, calentaba la grasa para hacerla claro, líquida, después hacían un montón de exacto. cosas, ¿no? Con Sí, eso. sí, Pero fue comestible y la demás. primera vez que tuve la experiencia, justo enfrente Impresionante. mío, siendo delfines saltando y saltando y saltando, y yo Qué locura, no ¿no? podía más con mi cámara. Claro, qué locura. Ni filmaba nada, o sea, qué Claro, cosa filmé y increíble. todo, cómo ¿Sí? saltaban, lo desperté, mi esposa y digo, no Oh, te despertate porque no te puedes perder esto. Y no pude ver qué otra bueno, cosa así. En todos los años que estoy en Nueva Zelanda qué todavía bueno. no Qué pude ver, lindo. pero Mira, estuvo buenísimo. desde Santa Clara del Mar nos dice buenas noches, bendiciones. Buenas Bueno, de noches. Santa Clara del Mar lo dice, yo me adelanté, pero bueno, sí, son de ahí. Así Ah, el que, Gustavo Tecla. Tecla Ahí, siempre que Peralta, está él, siempre me encanta todos los testimonios, cómo canta, buenísimo, me ¿viste encanta. cómo canta, no? Lo estuviste escuchando un poquito, Sí, ¿no? sí, sí, La vez sí. pasada. ¿Querés saludar a Sí, la gente que están buenísimo. conectada por esta hora? Ay, sí, Dale. muchas gracias a todos los que están conectados. Yo no estoy estoy con el stream, pero no estoy con el chat. Bien, Así está bien. que, pero les agradezco a todos los que dejaron sus saludos. Muchas bendiciones para todos. Esta es una linda oportunidad para también, bueno, conocer el resto del mundo, pero también para conectarnos, ¿no? Claro. Los hermanos se han unido. Exacto, así lo Así dijo que, el Martín Fierro. ¿Qué te iba a decir? Y seguimos un poquito más con la foto y ya nos vamos despidiendo porque ya se está haciendo tarde, así que ya
Re Bueno. mala onda el tipo, ¿viste? No, no, nada. No, todavía falta alguna foto y quiero que vos me digas de qué se trata esta foto. Ay, A bueno, ver, esta foto, está buena esta foto. ese es mi papá y mi mamá cuando me vinieron a visitar. Ah, Yo estaba muy sí, contenta porque ese sí. era, ¿ves? Esos son Qué los lindo. containers que te decía Claro, que hicieron. Ahora claro. ya no está más, pero esa es una foto que a mí me encanta, bueno, por el recuerdo que ellos pudieron venir y también porque Mm, Dios me bendijo mucho con un trabajo y yo pude ahorrar mm, y hacerles ese regalo a mis padres, traerlos de vacaciones. Yo les pagué todo. Todo. Ellos no está bueno. tuvieron que poner nada. Entonces fue como una cosa así, gracias por toda la educación, por el amor, por el cuidado y todo Claro, que me dieron y los traigo de vacaciones. Y fue la primera vez que mi mamá me encanta. salió en avión a cruzar el océano, la primera vez. Uh, Y mi wow. papá, él ya tenía más del mundo, porque él trabajó él trabajaba para YPF en uno de los barcos de petróleo. Entonces mi Ah, papá iba para acá y para allá, pero mi mamá siempre se quedaba con nosotros, que éramos 5, imagínate. mm, claro. Entonces, para mí fue una alegría, una emoción y todo. Compartir ese tiempo con ellos. Y la otra cosa maravillosa, ahí estamos, ¿Quién es el? mi papá, siempre con la bandera, Ah, y la siempre otra con la cosa bandera. esa otra cosa maravillosa que dijiste. Eh, la otra cosa maravillosa Sí, que son todas estas memorias de este viaje con mis padres fue sí. que yo estaba embarazada de 3 meses y ellos fueron conmigo a mi primer scan, la primera vez que pude ver a mi bebé en la panza. Así que fue Uh, el doble ahí de claro. emoción y todo. Qué emoción. Y en esa foto que mostraste de mi papá, ahí estamos en la punta norte de la isla del sur, en un Sí, lugar donde es como una playa que es larga y qué finita. ¿Y lindo. sabes qué pasa? Las ballenas se confunden y entran por el Ah, canal y se confunden y después se encallan, no pueden salir porque está la claro. playa. Entonces ahí siempre hay un grupo de rescate de ballenas, Ah, mira, porque entran con las crías, piensan que se puede salir, después no pueden salir, se encallan en la playa. claro. Entonces, bueno, ahí está. Y Así que, Analía no le invitó. No, no la puede invitar porque es claro, de mucho dinero, es es mucho dinero demasiado, el mucha coste, plata. pero ya se Pero va. lo tengo Ya- pendiente para el futuro. quédate tranquilo que Gabriel Lo tengo pendiente para el futuro. va a donar un viaje a Nueva Zelanda a Analía. Eso por hablar. Y No, no, pero está bien, entre es un amigos, ¿viste? pendiente. Yo Está quisiera bueno, traer entre a amigos. todos, pero bueno, después de que tuve a mi bebé, yo soy una mamá que atiende a su hijo. No trabajo en este momento. Mm. Entonces, bueno, cuando yo tengo un trabajo, puedo hacer con mi plata los ahorros y veremos. Empecemos a sacar cuentas. Claro, Y cuando todo esto del COVID nos permita también. claro. Así que bueno, bueno, Gabriel, qué grande, Gaby. Te felicito por esa gentileza. Acá me lo mandó en privado. El dinero que ya está El dinero depositando. está Ahí depositando te en lo el banco mando. de Dios. En el banco, en Está el por fe. banco Está depositando en por el fe. banco de la plaza, viste, está En tirando el banco de la plaza está con la pochoclo a la. maquinita. Dios mío. Con la maquinita. Así que, qué bueno, ¿eh? Así que bueno. Bueno, Así vamos a que ver así es. otra foto. Digo, ¿no? Nosotros acá en el programa siempre nos gusta comparar a las personas. ¿Y a vos en algún A ver, momento, dale. con qué persona te han Estoy lista, comparado? preparada ya. Dale, ¿con qué persona te han comparado durante el tiempo? Bueno, ahora por supuesto no. Pero me han comparado mucho, se van a matar la risa. A Con la ver. de Titanic. Con la de Titanic. Kate, Ah, algo. mm, Con ella, con la chica de que estaba ahí con el DiCaprio. Y DiCaprio, después me ah, han mira. comparado, mira, hasta me han parado en la calle una vez, yo estaba tomando un café con una amiga y se acercó estaba enfrente de nosotras en una mesa, estaba una parejita y de repente yo veo que estaban mirando y yo estaba pensando, qué desubicado, está con la novia, ¿no? Claro. Que están mirando y hablaba Y con la tipa y empezaba a tirar besos, ¿no? se acercó, ¿me puedo sacar una foto con vos? Yo, no, Nah, ¿a dónde fue eso? pero es ¿A dónde? en Capital, en Capital.
Ah, Y yo, ¿qué? No, pero, ay, bueno, pero acá en te tengo Argentina. que decir que te pareces mucho a una vedette que uruguaya. No me puedo acordar el nombre. Pero yo, bueno, Mirá. la cara nomás, porque no veo nada. Y yo me puse toda colorada, bordola, miré a mi amiga, le digo, vámonos de acá, vámonos. Ay, Vamos de acá. muchas gracias, pero Muchas, pedí la cuenta, pedí la muchas cuenta y nos gracias por vamos. claro, muchas gracias Nos por el vamos, nos halago. vamos. Digo. Ah, mirá, dice que te Sí, parece sí. mucho a Tita Merelo Tita también, dice. Merelo, ahora seguro. Se Ahí te dice de mató. mí Ahí está, mirá, te salió que igual estoy encima. fea, que camino Bueno, a lo malevo. vamos a ver. Acá me dijeron que te pareces, tenés similitudes a a varias personas, ¿eh? Varias Ay, personas que. a ver. Sí, varias personas. A ver, vamos a ver si justo lo saqué. A ver, a más o menos 12 personas. A ¡Ah! 12 ¡Oh! personas. Che, 12 ¡Ay, personas Dios dice. mío! Vamos a ver si después, obviamente, que acá la producción siempre están ahí. Tic, La tic, 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 producción, tic, 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 sí, fijando, claro. Y deciden ellos, porque que se no. prepare la producción. Yo le digo, que decían la gente, le digo siempre, ¿viste? Y ellos, nada, dice, nosotros la bancamos. Bueno, está bien, si se la bancan, digo, vean, se la tienen que ver con el invitado, porque eso tendría que ser chequeado por la gente, digo, ¿no? Pero bueno, las cosas son así. Sí. Y bueno, vamos a presentar qué te parece, a quién te puede llegar a A ver, ¿a parecer. quién me Dale, parece? y después, No sé. al final, vemos qué votación estuvo La acá en la votación. producción. Dale, Vamos. vamos a ver. A ver. Ay, mira, muchos me dijeron que yo me ¿Sí? parecía demasiado a la número 6, por A las muchos 6. años, Ah, por mira vos. muchos años. Mira, acá Más en la decían. primaria, en la Ahí primaria. tenés la número 1 también, La muy número 1 parecida. me lo han dicho recientemente. ¿Sí? Alguien que seguramente está escuchando este programa, pero no le vamos a decir el Bueno, nombre. vamos con otra. Mirá Así decían, ¿eh? a la bomba Tucumán. Ah, ¿querés verla de nuevo? Vamos a verla. A la bomba tucumana también. Tucumana. Claro, es muy Me parecido a muero. Rubia, así Raquel como. Mancini. También Raquel Ojalá en Mancini. el comienzo, ¿no? Porque Claro, y bueno, pero ahora le cayó una bomba, no, pobre. Pero le cae. ahí que- Ay, Dios mío. A la Chilindrina me han dicho. para ver la cara que pone ella, a ver que si. Mucho. Ahí Que- Meg Ryan. A esa que- estaría bueno, ¿eh? Me pongo el eh, pelo eh, así. claro, ahí más o menos, ¿no? Ahí Puede ser, está, ¿no? ahí está. Ahí sí, bastante parecido. Ahí está, mirá, ahí Tengo está, que mirá poner cómo está, cara. mira. ¿Dónde está? Claro, ¿viste? ¿Dónde ¿Dónde está? está? Ahí está ¿Dónde está la cámara? ¿cómo ¿Dónde está era la cámara? el Forrest Run? ¿Cómo se llamaba el actor? No me puedo acordar. Sí. Bueno, Él. y también dicen la Chimiltrufia. La Chimiltrufia. Chimoltrufia. Muy parecida también. No me han dicho a la No, Chimoltrufia, pero no, sí me han porque dicho a la dice, Chilindrina, ¿eh? porque es muy, muy simpática, decía. Es muy Ah, simpática muy y que se ríen simpática. mucho. Así me dicen los Sí. muchachos ahí. Acá. La Chimoltrufia. Vamos a ir con otra. Y también te compararon con. Tenés más comparaciones. Ay, 12 bueno, mira, comparaciones. la Mira. princesita me muero. También la princesita, Guandanara. Guantanara también. ¿Pero por qué? Sí, Wanda sí tiene Yo un no sé. parecido. Se ríe mucho, Sí, me dice. en lo blanco del ojo, a Susana Jiménez. Claro, Hablando también de los dinosaurios. ¿Están vivos? claro, ahí lo tenés a Maradona, Ay, a a Maradona, Claudia, Claudia. a Nicole Neumann. Mirá con Oh, quién te compararon. Una reacción importante. qué Y acá bárbaro. se confundieron de nuevo. En el 12, esto me parece, muchachos, se La confundieron. Chilindrina, se De nuevo la confundieron. chilindrina. Bueno, no La importa. Chilindrina va a ganar, me parece. No sé, pero. ¿Y a Tengo vos una qué te anécdota parece? con lo de la Chilindrina, ¿eh? Tengo una anécdota con A lo ver, de la contame. Chilindrina. Estaba Contame en la antes escuela de. primaria, Dale. siempre me cargaban por mis anteojos. Y yo perdía los anteojos constantemente y tenía unos anteojos así como de la Chilindrina, porque mi mamá ya se había podrido de comprar, no había más plata, me compró los más baratos porque yo no veía nada. Los necesitaba sí o sí. Bueno, y dale, mi mamá me peinaba con las dos colitas y mis compañeros, dale que la Chilindrina. Un día me cansé. ¿Viste? Un predicador dice que se subió la paloma y me bajó el buitre. Claro. Lo corrí a ese chico, No. se cayó, le agarré los pelos, lo pateé, le hice de todo, nunca más me dijo Chilindrina. ¿No?
¿Qué te dijo? Karate Kid te habrá dicho. Qué paliza que le diste. Sí, no, me cansé. Llega un Bueno, momento que. Por vos favor. viste cómo es la producción acá. La producción decide por sí misma. Y A ver, entonces me dijeron, vamos vamos a a, ver. ya que lo vas a. Nosotros directamente decidimos, dice. Ah, está bien, le Bueno, a digo, ver. pero es así, acá es unánime Yo la pienso que ya cosa. sé que la número 1 me van a poner. Vamos Dijeron a que ver cuál. sos. ¡Ay, la chilindrina! ¡Te lo dije! Ya sabía. Mirá, hasta la gente La está votando, ¿eh? chilindrina. ¿Viste? Ya está. Sí, la chilindrina. ¿Viste? ¿Viste? La chilindrina brava. ¿Viste? Es brava Tal y cual. no se termina la cargada, ¿viste? Pasan los años y sigue Siempre la la cosa. chilindrina. Ay, Dios mío. Sí. Pero saliste bien ese sábado, me gusta. Salí Mirá. igual. Estoy Igual, pero igual. muy Mirá. igual. Me hace acordar en el colegio. Me hace acordar en el colegio cuando iba, ¿eh? Me imagino cuando Es una reaccionaste como chilindrina. la chilindrina original. Sí. Sí, me cansé. Bueno, qué bárbaro, qué gente esta producción. Mi mamá iba y siempre Ah, hablaba por mí, porque yo siempre estaba en problemas. bueno, ahí dices, te siguen comparando y se pone esta, porque si no, no sirve nuestro trabajo. Claro, ¿ves? Claro, Wink, wink, no wink, sirve mi wink. trabajo, dice, está bien, después te pagan muchacho. Pero bien, pero muy parecida, ¿eh? Mirá, Es sí, más, súper ahí parecida. paradita es más parecida todavía, ¿eh? No, me queda re lindo aparte ¿Qué? el vestido y todo, el Te peinado. imagínate le aparecía a tu marido así con ese vestido un día. Ay, ti, 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 Terrible, ti, ¿sí? ti. Claro, Se va a asustar. y claro. Y bueno, y vos viste cómo era la cosa, siempre hay yapa. Vos sabés A que ver. hoy tenemos yapa. Dice, Ah, puede llegar a parecerse a la chilindrina y por ahí te ponemos contenta con esta. ¿Qué te parece? a ver. A ver, vamos a ver Que si me la pongan compensamos. contenta. A ver. La chivoldrubia, ella me encanta. Me Claro, encanta, me claro. encanta. Es más o menos parecido a vos porque estás limpiando y está cantando. Y Sí, ella canta y ella limpia. canta, Ella y canta canta, me y limpia. encanta. Me Claro, ¿viste? encanta. Yo te veo más alegre como ella, pero bueno, Como así la gente. la chimo trufia. Ay, me Tenés encanta, un me poquito encanta. y un poquito, ¿no? Pues si le pegaste a los muchachos, te iba a ser brava la cosa. Así que bueno, Y qué lindo, y me sí, gusta. y sí, yo era así. Llegó un momento que después, toda mi, es como, siempre me gustó hacer eso, treparme en los árboles, jugar con los varones, siempre así. Llegó un momento que a la Mirá cómo te quiere, Gabriel. adolescencia, Mirá cómo te quiere, es Gabriel. igual, Es gracias, igual. mi club de fan. ¿Cómo te quieren los muchachos? Llegó un momento que me hice la pregunta, ¿voy a dejar de ser machona? ¿Seré que se me Sí. va a pasar esto alguna vez? Claro, claro. ¿Es una Hablando virtud con o un es un amigo, digo, espíritu? ¿será que tengo que estar, será que tengo que ser más, no sé, más señorita, me veo muy varonera, no sé, Claro, viste que se decían esas cosas antes, claro. sos muy varonera, deja de ser machona y todas esas cosas. Ahora salen todas las feministas. No, ese No, eran otros ahora tiempos, chica, otros tiempos. era otro tiempo, Em, claro. pero sí, yo me hice la pregunta, ¿será que alguna vez voy a dejar de hacerlo? Mm, No sé, para mí no se pasa. Uno es como es. Claro. Uno Y es como bueno, es. y también tenemos algunas cositas ya que sumamos, tenemos algunas cositas Yo me acuerdo que esto me lo pasó un video cuando vos estaban haciendo. Me mandaron un video y vamos a ver que la gente lo pueda ver. Happy birthday to you. Let's go. Qué Eso es impresionante. tremendo. Qué producción, señores. Ay, Viste, no. en el momento Es que exacto siempre, claro, en el momento exacto están los paparazzi, viste, van a ser una en estrella. ese Y momento, apareciste, boom. y apareció digo, apareciste vos, digo. Qué Estaba increíble, ¿no? Impresionante. sí. Claro, Bueno, eso es reírse uno mismo es lo mejor. Lo mejor es qué bueno, reírse uno qué mismo lindo. y hacer, porque así no te pegan tanto a las cosas que otros te digan. Porque yo recuerdo que, por eso, ser varonera y un montón de cosas, tenía muchos complejos cuando yo era más pequeña.
y cosas que me decían y todo. Entonces, una de las maneras de ir mejorando tu autoestima, además de entregárselo a Dios, ¿no? Y Claro, ver sí, con los sí. ojos que Dios tiene para vos, es también reírse en uno mismo. Porque Claro. si vos te ríes de uno mismo, no te importa que el otro se ría de vos, ¿entendés? Porque Dale. yo me río de mí mismo. Si querés reírte, Bueno, reíte. ¿querés reírte de vos mismo? Ahí va otro. Terrible, ¿eh? Si no queremos reír. Sí, eso es, si alguno de mis amigos se siente triste, está mal, está pasando por un momento así medio raro, yo le mando videos de esto. Yo le mando Mira. videos. No te queda otra que reírte, ¿entendés? Porque No, seguro, seguro. Y puede llegar a haber más todavía. A ver. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Es bárbaro. No paramos, qué dupla, ¿eh? señores. Es dupla ahí, ¿eh? ¿Quiénes son Qué esos dupla, ¿eh? muchachos, eh? Qué lindo, esposa. Sí, sí, me Qué encanta, me lindo. encanta. Bueno, mi familia siempre está esperando para cumpleaños y eso como Claro. videos. Y siempre dicen, ay, Silvina siempre con sus videos que nos hace matar en la risa. Yo la pongo a mi tía, a mis suegros. A ellos no les gustan mucho esos videos, pero yo los pongo ¿no? igual. No les Dice, gusta, pero no ¿por va a qué? ser un video de esos, la palabra en inglés es silly, como un video así, muy de risa o muy Sí, bacanero, entonces... ¿Ellos son de ahí de la isla, de Nueva Zelanda, o son de No, qué no, lado no. serían? Mi ¿Eso a esposo, mi dónde? esposo es de Inglaterra. Mi esposo Inglaterra. nació en el país de la reina y Claro. ellos son de Inglaterra. Y ellos, sí, viven Ah. como a 3 horas de Londres, voy a decir. Un hermano de mi esposo, él Ah. vive en Londres y tiene la tía también que vive en Londres con los primos. Y ¿Y pues ellos cómo son fue para conocerse? ¿Cómo Y fue? mira, fue de Dios, yo pienso que fue de Dios, ¿Sí? porque fue Ah. mi esposo vino por un año de vacaciones. Eso es muy común en países como en Europa, hacerlo, en Ujú. Australia también, de tomarse después de terminar la facultad, hay un año de vacaciones. Claro. Para, no sé, descansar de todo ese estudio, pensar qué es Claro. lo que vas a hacer de tu vida, conocer gente nueva o no, lo que quieras. La gente ahorra para hacerse un año sabático, porque Claro. básicamente vos salís como de vacaciones. Entonces Mm. vino a Argentina porque él quería aprender español, pero no el español de España. Quería aprender a hablar español con otro acento y eligió Argentina. Y mirá lo que es Dios, ¿no? Digo, porque él se subió a un taxi cuando llegó a Argentina y el hombre, el taxista, empezó a hablar, le dijo, mira, mi hija es traductora de inglés, ella siempre se junta con amigos, ¿querés que te pase el número? ¿Vos estás acá solo? Y le dijo, sí, yo estoy solo acá, le dijo Josh. Si querés te paso el número, contactar con ella, ella siempre sale con los amigos de la iglesia a distintas actividades. Entonces, hicieron un contacto con esta chica. Esta chica tenía una de sus mejores amigas y que iban a la iglesia juntas, era una profesora de educación física en la escuela donde yo trabajaba. Y esta profesora siempre me invitaba, mira, vamos a ir al Lapen, no sé si vos conocés el Lapen. Sí, Lapen, bueno, vamos a ir al Lapen con los chicos a hacer esto, vamos a ir al Tigre a hacer esta actividad. Y yo siempre, no. De repente dijo, sí, voy a ir. Bueno, dale, fuimos a hacer kayak al Tigre. Y esta chica invitó a Josh. Y todos se conocían, eran todos un grupo de amigos, pero los nuevos eran Josh y yo. En el grupo de amigos. Entonces, cuando el instructor dijo, bueno, te tienen que armar parejas para ir en el kayak, cada cual se armó su pareja con el conocido. Y yo la busqué a mi amiga, pero ella había hecho pareja para el kayak con otra chica de su iglesia. Entonces yo lo miré a mi esposo, le digo, ¿vos estás libre? Él no me entendía nada, pero le digo, yo le hacía la seña, porque él no hablaba español, muy básico. Claro, le hacía la seña y bueno, y fuimos juntos.
Y a partir de ahí empezamos a hablar más y nos juntamos más con estos chicos que siempre se reunían. Claro. Y al final nació el amor. Qué bueno, buena historia. Lo demás ¿no? es historia. No, está bien, pero claro, vos decís de Inglaterra y Argentina, ¿cómo puede ser? ¿Cómo habrá sido esta gente? Sí, Qué linda historia, ¿eh? Estuvimos Está como bueno. media hora una vez para descifrar. Él me quería decir una fruta. Yo no sabía de qué me estaba hablando. Media hora para descifrar la Ah. fruta. Era una ciruela. Ah, ciruela, claro. Yo no sabía nada de inglés. Él trataba de Olvídate. describirme, es de este color. Y yo, Mm. color? Violeta, me decía. Y yo, ¿Qué era? ¿Quién es? ¿qué sé yo? Radecheta, no Uno sé. de esas, no, ¿viste? Ahora No. me sale la palabra en inglés nada más, blueberry. Son esos arándanos, decía yo. Arándano, No, claro. no, Claro. grande, más grande. Ciruela. Mirá vos, ¿Qué che, sé yo? cómo se Era la conocieron, ciruela, ¿eh? era la ciruela. Y mirá vos. Así es. Y después que se vino a vivir acá o después vos te fuiste para allá? Después decidimos, él volvía a Inglaterra y decidimos continuar nuestra relación en Inglaterra. Yo viajé a Inglaterra, pero no me dejaron entrar a Inglaterra, me deportaron. Porque, claro, yo la primera vez que salí al país, de primera vez que todo nuevo para mí en este mundo de las visas y etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegué al border, que es ahí a inmigración, me empezaron a decir, ay, vos, ¿y tu pasaje de vuelta? No tengo, lo voy a comprar después. ¿Y a quién más venís a visitar? A mi novio. Nos vamos a casar. ¿Te vas a casar? Creo. Espéranos acá en este cuarto. Vamos a revisar todas tus cosas y vamos a ver. Como yo siempre dije que la verdad, y ellos encontraron pruebas de eso, me dijeron, bueno, mira, si vos te vas a casar, tenés que volver al país con una visa de compromiso, al casamiento. Mirá. Cuando hablaron con Josh, él me quería ayudar y dijo, no, es mi amiga, está de vacaciones. No. Entonces los de la inmigración me dijeron, mira, tu novio dijo esto, pero no te enojes con él, seguro que te quiso ayudar, me decía, porque yo lloraba y lloraba. Seguro que te quiso ayudar. Me parece que le dijo, sacámela de encima, digo, no mentira nada. Pero qué cosa, ¿no? Qué historia, me encanta. Así que después, bueno, continuamos la relación por un par de meses, pero después decidimos terminar la relación. Pero el amor es más fuerte. Fuerte. Claro. Así que después, después de 4 años, siempre mantuvimos un contacto más o menos, pero después de 4 años, cuando él se mudó a Australia, decidió invitarme a ir a Australia. Wow. Y yo hablé con mi familia y mi familia dijo, anda. Me entregaron. Y yo estaba muy enojado con ellos porque todos estaban de parte de él. No, parte mía. Entonces, ¿Vos no querías ir a Australia? No, pero yo dije decidimos, pero fue diferente la cuestión. Decidió él mandarme un email para terminar la relación. Entonces yo estaba, ¿cómo me mandó un email? Claro. No me llamó por teléfono. Y mi papá, pero no, ahora voy ahí, imagínate. ¿no? Claro, ahora vas a ver lo que te pasa. Es difícil. Y todo estaba de parte de él y yo, no, es lo peor de la tierra. Pero bueno, hasta que, después nos juntamos en Australia y y ahí decidimos hacer nuestra vida juntos y continuar como un matrimonio. Qué bueno, qué bueno eso, ¿no? Qué historia de vida, ¿no? Estamos contando un poquito de lo que es el amor, ¿no? Fluye el amor, arriba de una ballena. La adrenalina. Se tiró de arriba no sé de dónde, ¿no? Es un peligro esta puente. chica. Es un pobre muchacho, vamos allá arriba, nos tiramos y me También asustado. hice una tirolesa, me tiré en una tirolesa. Así, pero unas cuantas, y es una de la que hay en Nueva Zelanda, es una de las más altas también. Está buenísimo, me encanta. Oh, Dios mío. Vos y mi hermana que por ahí anda, esta chica, Ruth, Dale, es Ruth, loca. animate. Ella Hagámoslo, dice buenas noches. Saludos. No, yo me muero. La altura. No, a ella le encanta lo que es altura. Así que bueno, sí. bueno, qué decirte, hemos estado un tiempo muy lindo
compartiendo y bueno, me encanta que hayas aceptado la invitación y estar charlando con vos. La verdad que me encantó charlar con vos. Muchas gracias a vos, Gustavo. Yo ya te lo dije antes, pero lo voy a hacer público para todos. Para mí fue una bendición conocerte, porque en este nuevo proceso de mi vida empecé a abrirme a las amistades de nuevo, porque Claro. era algo que yo había empezado a cerrarme. Y en este tiempo del COVID, todo esto que te estresa tanto, Claro. empezar a abrirte al mundo cuesta. Y haber encontrado un amigo a la distancia, el amigo de la radio, me acerca mucho a mi país. Mi hermana fue quien me introdujo a este mundo. Exacto. Hizo el contacto. Me presentó, hizo el contacto con vos y me bendicen mucho todas las personas que vos llevas a la radio con todos sus testimonios. Quizás yo no puedo estar en el vivo, pero después lo veo y digo, ay, qué bueno. A veces te comento y vos me decís, no estamos en vivo ahora. Claro, porque es otro. Esto ya estuvo el otro día, pero por nuestras diferencias horarias. Y algo muy lindo que el Señor me ha regalado en este último tiempo es la amistad y el acercarme más a mi gente en Argentina, y espero también que a alguien le sirva todo esto, o haber sacado una sonrisa a alguien también es bueno, y porque la vida cristiana también es esto, las cosas normales, nos pasan cosas normales. Claro, exacto. Es lo que yo siempre digo, ¿viste? Tenemos que ser normal. Nos pasan las cosas normales, nos gustaría que nos pasen más cosas sobrenaturales, tenemos que abrir los ojos y acercarnos más a Dios para que esas cosas sobrenaturales también estén cada día más, pero los cristianos luchamos con todas las cosas, las dificultades de todos. Lo único que tenemos bueno algo, el abogado que nos defiende y a Jesús de nuestro lado que nos da paz. Y muchas cosas hermosas me han transmitido tus invitados, así que muchas gracias, Gustavo. Un aplauso. Sí, no, por favor. No, gracias también, como yo siempre digo, ¿no? Gracias a vos también por estar ahí, siempre apoyar a la radio, siempre apoyar a los programas. Y la gente que cada vez que aparece Silvina dice, no, Yolanda, no lo pueden creer, ¿viste? Una cosa de ¿cómo puede ser? Pero sí, es una estamos bendición, qué bendición, es una bendición estar muy conectados. grande. La verdad que los músicos de ahí, de Marcos Witt, que estuvieron hace poquito. Y ahora entre poco lo vamos a tener a Elvira Garza también, que va a estar también. Así que también estaba contenta, asombrado todo ello por el hecho que vos también te haces presente, el tiempo que vos puedas, ¿no? Y la verdad para nosotros, para mí en lo personal, ¿no? Es una bendición tenerte como amiga, y creo que cuando Dios une los lazos es para bendecir, ¿entendés? Y ser de todo bendición. tiene un propósito, uno no sabe, y Dios te sorprende. Exacto. Y es eso, ¿sí? Sí, es así. No, es así, decías. Gustavo. Bueno, pero sí. Desde ya. Sí, contame, dale, porque yo te voy a hablar arriba y te voy a dejar atrás. Contame, dale. Que Dios hace eso, une los puntos de aquí y de allá. Estamos, mirá, toda esta gente que está hablando, uno de Puerto Rico, uno de Guatemala, de Chile, de Perú, ¿no? Próximamente vamos a tener en Inglaterra a alguien de España. Por favor. Hay gente de España, pienso que también. Sí, hay, también tenemos gente. Y mira, estás internacional. Y ¿Viste? es Impresionante. Lo que hace. Empezamos, ¿viste? Con esa idea, diríamos, media loca. Te llama vos. O sea, la gente que está ahora no ve en el Facebook no sabía lo que hacíamos antes, ¿no? Silvina te llamaba a vos, lo llamaba al otro, y charlábamos con la gente. Lo mismo que hacemos ahora, pero lo hacíamos a través del teléfono, en la radio. Claro. Y así hemos hecho el contacto con vos también, ¿te acordás? Y hemos hablado de un montón de cosas, como 2 horas, como ahora. Estuvimos charlando, nos hemos matado a risa, emocionado, palabra de acá, de allá. La verdad que bueno, yo también soy muy bendecido por ustedes, por la experiencia y el corazón que le ponen a las cosas, ¿no? En cada cosa que hablamos. Aparte, otra cosa es que vos también te estás perfeccionando. Por ahí la gente no ve todo el trabajo que es esta conexión. Piensa que es, ay, magia. No, es que Gustavo está ahí
hasta la madrugada, Exacto. haciendo la foto que va a aparecer, poniendo Mm. esto, el sonido, las conexiones, se cae una cosa, el Exacto. link porque no es solo un link, son como 3 o No, 4. A ver, hay que chequear claro, todas las plataformas. tal Hay que, cual. hay que ponerse lindo encima, porque También, salimos en video. aunque mucho no me puedo poner lindo porque es lo que hay, pero qué importante es hacerlo de corazón, ¿no? Todas las Sí, cosas y y hacerlo siempre, tratar, como y siempre cada vez hablamos, mejor. claro, cuando hablamos, no, nos estamos preparando, yo siempre se lo decía a la radio, a los muchachos, se va a venir algo lindo y bueno, y de a poquito vamos a De a ir, poco, claro, invitando amigos y esas cosas, así que para mí es una bendición de que ustedes desde el comienzo prácticamente de la radio estuvieron ahí y siguen estando y yo valoro todo eso, la verdad que me encanta también el tiempo que nos brinda a nosotros como Gabriel Fernández, siempre una palabra. Él sabía, cuando yo empecé con la radio al principio yo le comentaba y me miraban, y hay gente que me decían, este está loco, ¿qué va a hacer esto? Yo, mirá, siempre tengo una anécdota. Hay una persona que yo le digo, vos sabés que voy a hacer una radio, le digo, algún momento vos querés estar en la radio y me miró con una mirada, esta rata que va a ser, ¿viste? Yo digo, sí. es como que, ¿viste? Me probó la fe el señor ahí, ¿viste? Yo digo, ¿cómo me va a mirar así? Como si hubiera, vos vas a hacer esto. Y yo dije, me desafié más todavía. O sea, hubo un desafío en cada cosa que emprendemos, tenemos que tener un desafío y permanecer en lo que, en el sueño que nosotros tenemos, en las cosas de Dios, ¿no? Y el desafío es Sí. de hacer lo que tenés que hacer, pero hacerlo bien. No así nomás, ¿viste? Vamos a ver si sale. No, no, no. Vamos a tratar de capacitarnos, de prepararnos para que las cosas puedan llegar a funcionar. Y hoy por hoy estamos transmitiendo para la gloria de Dios a través de 2 radios digital y a través de todas las plataformas, lo que es la parte bueno, de Facebook y tantos programas que estoy usando. Pero para la gloria de Claro. Dios siempre lo cuento, pero siempre con trabajo y con la ayuda de Dios, siempre con la ayuda de Dios, porque Él es el que abre los caminos y los contactos también, Y los contactos. amistades, claro, amistades. Y esto es así, un Y contacto lleva a otro exacto, es una y bendición, así de repente se crean las redes, claro. tal cual. Sí. Y cada vez Y- mejor, sí, se ven el video también se ve mucho mejor, las conexiones son mejores, el claro, audio es es cada vez sin más interferencia. Hay muchas cosas que pasan técnicas que Gustavo está así. exacto. Uno habla, pero Gustavo Claro, está con el vos teléfono acá, la computadora acá. claro, y bueno, y Analía también, ¿no? Tu hermana, la verdad que una bendición desde el comienzo que empezamos, fue conexión Gabriel con tu hermana, después con vos, y así esas son las personas que han estado casi al comienzo de lo que comenzamos la radio, ¿no? Y Bueno, la gente no lo saben porque, bueno, recién ahora se van conectando, tenemos gente de diferentes lugares del mundo, y también Vale, como dice Raquel Reguera, una amiga ahí de los Estados Unidos, que es española, vale reconocerlos, vale reconocer a los sí, amigos también que están ahí muy presentes, así no, que es eso, gracias. no, por favor. Gracias. Y se viene algo grande, ¿eh? La semana que viene invitamos a todos también a que Sí, escuchen decime. el programa los jueves, Dale. porque mi iglesia, bueno, una de las canciones que vos pusiste, que Sí. me pusiste cantando, es una canción original de la iglesia donde yo voy. Original quiere decir que la escribieron y la compusieron ellos. Ellos tienen 2 Ujú. canciones originales y va a estar con nosotros mi líder de Ujú. alabanza que se Qué llama bueno. Phil Parks. Él va a estar hablándonos y compartiendo también su experiencia, cómo conoció al Señor y cantándonos las canciones. Qué A bueno. ver si les gustan a ustedes. Sí. Las compartimos para que sean de bendición para todos. Así que Por si nos favor. quieren estar ahí apoyando y haciendo pasar, que pase la noticia, Dale, buenísimo. compartiendo ahí en Facebook. Claro, el jueves que viene estamos con el líder ahí, como lo decía Silvina, y qué lindo que nos acompañen, ¿eh? Los invitamos a todos los amigos ahí conectados a través de esta plataforma y las que está transmitiendo ahora y los que están en la radio, que se conecten y que de repente, yo creo que cada persona que viene acá, como Silvina,
tiene algo para dar, ¿no? Y creo que sea la nacionalidad, sea el país que sea, pero yo creo que Dios no tiene frontera, no tiene lenguaje, no tiene un solo en común, que somos todos hijos de Dios, todos adoradores, y servidores de Dios, y cada persona que viene acá va a transmitir lo que Dios quiere hablar en diferentes partes del mundo. Así que unos son los líderes de ahí de Nueva Zelanda que van a estar haciendo un acústico, que no es poca cosa. Así que yo desde ya súper agradecido porque, bueno, la conexión la hiciste vos, así que gracias. Ahí vamos. Y él dijo sí. Así que Claro, dijo sí. claro, Dijo claro, sí, claro. hagámoslo. Dijo sí, claro. Así que bueno, qué decirte, muchas gracias. Pero antes, yo no entiendo por qué me ha hecho un video en la Navidad. A mí yo estoy medio como enojado con vos. Y yo Ay, quiero ¿por que la qué? gente, por esto. Stay the dream. Are you listening? Hit the line. Sounds distant. I feel the facade. We're happy to not. Walking it down with the wonderland. Gone away. Here's the bluebird. Here to stay. It's a new bird. It sings a love song as we go along. Walking in with the wonderland. In the matter we can build a snowman. Then pretend that he is part of prime. Is he all you're married with a human? But just to do the job when you're at time. Later on, we'll conspire as we do by the fire. The fish and the prey, the plans that we made. Who walks the dead of the top of the line? Who walks that? Muy bien, Silvino, qué Sí, producción, sos bárbaro, Silvi. tenés el alma rockera. Muy bueno, muy bueno. De verdad me parezco por la pancita bastante parecido estoy. Qué Eso bueno. es una Qué canción buen muy humor que popular de tenés. acá es una canción muy popular en el habla inglesa. Esa la hizo La ahí. canción esa. Ya la vamos a tener como parte de la producción de Radio TV en cualquier momento. Silvi, Me Claro, encantan esas cosas. Vamos a juntarnos a hacer algunas cositas por ahí. Así que, qué bueno, ¿verdad? dale. Pobre Dale. invitado, lo que se le viene ahora, ¿no? Así, y más con Silvina ahí. Y encima la tenemos Silvina ahí, así que sonamos, ¿eh? Así que, y también apareció ahí tu hermana también, aplausos. Y bueno, ella aparece ahí, tocando la batería. ¿Qué estaba haciendo ahí? Sí, tocando la batería. ¿Por qué Se tocaba la puso de batería? cantor. ¿Quién le enseñó? ¿Gabriel le enseñó a tocar la eso batería? eso es como un poco random ponerlo, Ah. pero a vos quería ponerte de principal. Después No, es los principal. demás eran, no importa. Y encima de negro, me faltaría el cosito acá, ya está. Rock and rolleando ahí. Claro. Y soy medio rock and rollando, aunque en una parte salí con la cumbia, pero no importa, estamos mezclados en Va diferentes la estilos. música. La música. Bueno, mira, qué lindo es tenerte acá en lo que es el programa y la verdad de corazón, súper agradecido, muy bendecido por tenerte acá en lo que es la radio. Y me gustaría que al final de cada transmisión, si le querés decir algo a alguien, alguna palabrita final o saludo, lo que vos sientas. Y te lo dejo en pantalla completa para que la gente pueda llegar a escucharte y bueno, y después volvemos y el botón rojo, dale. El botón rojo. Hago. Dale. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Me gustaría decirles que sigan sus sueños, que los pongan en las manos de Dios. Yo nunca pensé poder cantar en inglés o estar en un país que te hable inglesa y también tan lejos de mi familia, pero Dios tenía otros propósitos para mí, así que si tienen un sueño, pongan todo en las manos de Dios y confíen en Él. También quiero dejar un saludo para mi profesora de canto que me ha ayudado en este año a ser mejor, a adorar mejor a Dios y me ha ayudado un montón. La íbamos a tener como invitada aquí, pero bueno, no nos dio el tiempo, será en otra oportunidad. Igualmente ella estaba celebrando el aniversario de sus padres, le mandamos muchos besos a Leila Correa.
Y por favor, conéctense el próximo jueves. Sí, que les vamos a mostrar unas canciones originales de nuestra iglesia. Muchas gracias. Dale, muchas gracias a vos, realmente Gracias, saludo a... No, por favor. Y al final de todo esto, ya, si querés quedate un ratito y después salí como quiera, pero vamos a poner el final de todo, vamos a poner una canción en la que por ahí la gente no lo vieron, así que donde estás participando ahí en la iglesia, dale. Así que bueno, dale. te agradezco de corazón. Muchas Y bueno, gracias. vos sabés, el botón rojo siempre está ahí. Tit, 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 y Sí, salimos. de salir Dale. del estudio. Bueno, un abrazo grande, Gustavo. Dale. Bye bye, besote. mi hija me está Gracias. reclamando, así que ya. Sí, por ya favor. sobra. Muchas gracias. Muchas Un gracias. beso. Bye. Un beso. Bye. Bye, bye, bye. Qué lindo, ¿no? Es tenerla a Silvina, ¿eh? La verdad que es un lujazo, gente, un lujazo desde Nueva Zelanda, ¿eh? La verdad que acá están llegando algunos mensajes, esperemos postearlos. Y bueno, ahí dice Analia Pacheco, dice bendiciones, para todos, sí, a vos también, y Gabriel también, gracias Gaby. Ahí, no, sí, ya la dejaba hablar, pero bueno, y la dejo hablar y bueno, después ¿cómo hago? Nada, mentira. La verdad que fue muy lindo tenerla acá en el programa. Desde Nueva Zelanda, gente, no es impresionante. Es ya viernes allá y nosotros recién ahora estamos entrando en viernes acá en Argentina. Y bueno, para mí es un lujazo tenerlos a ellos, a Silvina aquí en la radio. Y no se olviden que todo lo que viene de Dios vuelve a Dios, no porque hemos traído algo, sino porque nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Así que bueno, tratemos de caminarlo un poquito como lo mejor posible en este planeta Tierra para dejar un lindo recuerdo y ser luz en este mundo tan complicado y tan oscuro. Así que vamos a terminar con una de las canciones que hemos empezado y bueno, desde ya, gracias Silvi, y gracias a todos los que han estado por esta hora conectados y bueno, y han mandado su mensaje y la verdad que para nosotros es una alegría tenerlo. ¿sí? Y no se olviden que mañana estamos con Omar Piedra. Omar Piedra va a estar con nosotros charlando aquí en Radio TV 20021 y a través de lo que es la aplicación de la radio. Así que ahí estamos y bueno, chau. Vamos a pasar una canción donde canta Silvina. Hey. I heard a response. That's great. Hey, good morning. Welcome to church, everyone. It's great to have you here at St. Martin's C3, whether you are in the auditorium with us, whether you are joining us in the open gathering or online. We're going to worship together and praise the King today. So why don't you stand to your feet? 1, 2, 3. You have given me a fresh start. You created me a clean heart. Oh, you have given me a fresh start. Now all that I do is devoted to you. Sing Eyes Open. Eyes open to the truth about you. There is nothing I would do without you. My weakness made perfect in you. Crying out in the dark, you save me. Letting go of everything that bound me. You alone are all that I need. 'Cause you have given me a fresh start. You have given me a fresh start. You created me a clean heart. Oh, you have given me a fresh start. Now all that I do is devoted to you. Made to be in every way just like you. Let me be a part of all that you do. Redeemed for my new life with you. Because you have given me a fresh start. You created me a clean heart. Oh, you have given me a fresh start. Now all that I do is devoted to you. You have given me a fresh start. You created me.